reconocido por la Universidad de Zaragoza y dentro de la Facultad de Educación. El equipo de Canal también os da la bienvenida y agradece que estéis aquí presentes. Bien, yo soy Alejandra Cortés, para aquellas personas que no me conocen. Soy profesora titular en la Universidad de Zaragoza y coordino junto con un gran elenco de compañeros que pertenecen a la Universidad de Zaragoza y otros que no, este máster, que así clausuramos nuestra 6ª edición. Os podemos decir ya pues con gran alegría e ilusión, como hacemos este máster, que MAESE 7, como le llamamos cariñosamente a este máster, MAESE va a continuar al curso que viene, con lo cual, bueno, pues estaremos encantados si queréis o tenéis alguna duda, el que se pueda comentar este aspecto al finalizar la conferencia. Bien, os voy a comentar brevemente en qué consiste MAESE y luego ya presentaré a los dos ponentes que tenemos hoy en esta conferencia de clausura de comunicación interpersonal online. Bueno, pues este máster, que es un estudio propio de la Universidad de Zaragoza, si puedes pasar, por favor, Álvaro, contempla 6 módulos. Educación socioemocional, el primero, psicología positiva, coaching comunicativo y liderazgo, y seguidamente liderazgo liderazgo y creatividad, y luego va el practicum y seguidamente la parte del trabajo fin de máster. Es un máster que se gestó en el grupo de investigación de Educaviva, que es un grupo de investigación reconocido por el Gobierno de Aragón, y en él diferentes coordinadores estamos ahí trabajando pues de la manera más profesional y también personal, porque intentamos ser coherentes con lo que explicamos y al final ponemos en práctica, que son César Rodríguez, Paco Rollo, Ana Rodríguez, a ver, perdón, María Jesús Cardoso y yo misma, que también coordino lo que es el tercer módulo y la parte de prácticas. La forma en la que desarrollamos todas las competencias se basan en una parte muy científica y avalada con evidencias, y también consideramos esencial esa parte más práctica, es decir, toda la docencia que se va realizando miércoles y jueves de manera presencial conjuga ambos aspectos. El horario es de 5 a 9, se pueden seguir las clases de manera sincrónica y también anacrónica, puesto que toda la docencia se graba para que en cualquier momento se pueda ver. De hecho, de las preguntas que más nos hacen es: si yo no puedo ir a clase, ¿pasa algo? No pasa nada, porque hemos tenido personas de todo el mundo mundial que han podido seguir este máster de una manera no presencial. Nuestra forma de evaluación es auténtica, en el sentido de que pedimos un portafolio y una serie de trabajos muy vinculados con su ámbito profesional y personal. Y otro pilar muy importante de nuestro estudio es que cuenta con un elenco de docentes muy potentes, que provienen del campo educativo formal, si bien también del campo educativo no formal, también del ámbito de la salud y del emprendimiento, porque consideramos que esta conjunción pues hace que sea un máster muchísimo más potente. De hecho, en la página web pues podéis ver qué profesionales estamos ahí trabajando, como ya he dicho, pues con muchas ganas de seguir creciendo y aportando nuestro granito de arena en algo que la ciencia y también la práctica nos dice que es tan esencial, que son las competencias emocionales para nuestro propio bienestar y el bienestar social. Bien, ya podéis, si estáis interesados, el mandarnos a través de la forma de contacto que existe en la página web vuestro interés para poder participar en este máster, y luego, cuando la Universidad de Zaragoza abra el periodo de preinscripción formal, os avisaríamos de esta manera. Sin más, doy paso a la conferencia interpersonal emocional, que es una videoconferencia participativa. Quisiera agradecer desde ya tanto a Juan Ramón Olaya como a Álvaro Serra,
que aceptasen este reto y que venía suscitado de una realidad que estamos viviendo todos, y es el hecho de cómo se pueden estar viviendo los retos emocionales cuando no hay un contacto cercano en el que tú ves a la persona, le sigues con la mirada, le puedes sentir más sus gestos, sus otros aspectos, y puede haber también ese contacto físico muchísimo más próximo. La han trabajado de una manera cooperativa. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que en el máster trabajamos y, bueno, no quiero desvelar nada, pero ahí las preguntas potentes son muy importantes, ¿no? Este reto de poder pensar a través de las cuestiones, ¿no?, que nos van a ir lanzando. Muchísimas gracias, José Ramón. José Ramón es maestro, peregrino digital, así se define, máster en informática educativa y asesor en competencias digitales, y he tenido la suerte de poder coincidir en una iniciativa que, bueno, pues a mí me encanta, que es Utopías Educativas. De hecho, pues tenemos un convenio en la Facultad de Educación con esta iniciativa, en la que aprendo muchísimo de estos grandes docentes, maestros y profes que están ahí. Así que mil gracias. También a Álvaro Serra, que es uno de los coordinadores del máster, coordina la parte de buenas prácticas del uso de las tecnologías y de todo lo que hacemos en relación a esta parte, y también la proyección a través de redes sociales. Es profesor, consultor educativo y coach, cofundador y director ejecutivo de Educational Paths. Bien, pues podéis saber muchísimo más de ellos a través de ese enlace que tenéis abajo. Y por mi parte nada más, reitero el agradecimiento a todas las personas presentes. Ya sabéis dónde estamos y, bueno, pues también gracias de parte de la Facultad de Educación. Cuando queráis, somos todos expectantes, estamos todos expectantes para escucharos. Gracias. Justo ahora se están metiendo más personas. Muy bien. Pues nada, agradecer a Alejandra, muchas gracias por la presentación y sobre todo por dirigir este máster. Gracias a la Universidad de Zaragoza por permitir que pensemos más y mejor en personas gracias a estos estudios. Bueno, en esta conferencia las personas son importantes, las personas sois importantes, los participantes en especial. Y me gustaría agradecer que estéis aquí, gracias en especial a todos los que habéis colaborado en la difusión de este evento. Y es algo que no es fácil, en parte porque hay tantísima información en las redes sociales y es parte de lo que vamos a hablar. En esta conferencia vamos a intentar incluir buenas prácticas y técnicas para comunicar a muchas personas conectando con ellas. Le podríamos dar la vuelta. ¿El mundo de las personas piensa en digital? ¿Pensamos o simplemente reaccionamos? ¿Somos personas y utilizamos nuestra habilidad para decidir, como decían Viktor Frankl y Stephen Covey, que hablaban de la proactividad? ¿O simplemente reaccionamos a estímulos, que es lo que marca, parece ser, el mundo digital? Que reaccionemos, que interactuemos rápidamente, a veces sin pensar y sin reflexionar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues participando. En esta conferencia, que es de carácter práctico, vamos a intentar proponeros varios casos de buenas prácticas y también vamos a intentar hacer que participéis. Hay dos opciones. En una opción sería simplemente de forma pasiva. Podríais estar ahí recibiendo la información que os vamos pasando, los dos ponentes, José Ramón y yo, y estaría bien. Lo que pasa es que no estaría muy bien, podría ser muy, muy mejorada. Tengo que dar paso a varias personas que están entrando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer un ejercicio. Entonces, en este primer ejercicio vais a contestar a esta pregunta. Vais a ver si queréis utilizar una activa activa o pasiva. Y nos vais a contestar a esa pregunta. Con la respuesta va a ser muy fácil. Vais a responder activa o pasiva. Lo podríamos hacer de muchas formas. Podríamos dejaros que pusieseis los micrófonos y hablar, pero obviamente esto tardaría mucho. Entonces vamos a utilizar otras formas, como pueden ser, por ejemplo, esto. Ahora vamos a tener aquí, automáticamente se va a poner aquí una dirección, slides.app.goo.gl/CUG13. Si entráis en esa página web,
con vuestro ordenador o con vuestro móvil o con vuestra tablet, podéis hacer preguntas. Lo que queremos que hagáis ahora es simplemente poner activa o pasiva. La primera persona que lo haga podría simplemente poner activa o pasiva, y si ya veis que hay una respuesta activa o pasiva, le podéis dar al me gusta. Y entonces automáticamente veremos cuánta gente quiere participar activamente y cuánta gente quiere participar pasivamente. Supongo que nadie hará lo del pasivo, entre otras cosas porque haciendo esto ya están actuando activamente. A ver, vamos a ver si hay alguien rápido, por favor. Entrar en esa página web y darle al activa o pasiva. Ya vemos que ya hay. Voy a mostrar, por ejemplo, la persona más rápida ha sido Nieves. Enhorabuena, Nieves. Hay otros que están diciendo activa también. Si podéis, darle me gusta a una de las primeras. La primera persona que lo ha hecho, esa respuesta ya está. Entonces, a partir de ahí, le damos me gusta al Nieves. Ya veo que hay muchísimas personas que le están dando al me gusta. Yo te voy a dar al me gusta. Y esto es una forma de ver que podéis interactuar, ¿vale? Ya vemos que hay un montón de gente ya que están dándole al me gusta. Habría otras posibilidades. Si alguien tiene otra solución, pues también, por supuesto, lo podríais poner, ¿vale? De vez en cuando activaremos esta posibilidad. Activaremos la posibilidad de que podáis de alguna forma hacer preguntas o incluso contestar a los que os vayamos poniendo. A veces la quitaremos, porque también, pues bueno, llega un momento que tampoco es necesario, entonces la quitaremos y la desactivaremos y pasaremos a la siguiente. A ver, un momentito, pues ya ocultamos. Y entonces, eso es una de las formas, pero va a haber más. Esa opción no estará siempre activa. Habrá posibilidades de que preguntéis y podéis hacerlo en cualquier momento. Y la forma más fácil y más rápida sería en Twitter. Os pasamos un correo electrónico con muchas instrucciones que algunos seguramente habéis seguido y otros no, no pasa nada. Los que lo hayáis seguido lo tendréis listo y seguramente ya tendréis acceso y estaréis siguiendo al @socioemocional, que es el Twitter del máster. Si lo habéis hecho es más fácil. También sería interesante si habéis entrado... Uy, perdonad, que no quería pasar esto. Si habéis estado en lo que es el Twitter. Entonces, de vez en cuando entraremos en el Twitter y veremos un poco qué gente está poniendo qué actividades. Si vais al tweet del máster, twitter.com/socioemocional, hemos fijado lo que es el tweet de la conferencia. Si le dais aquí, podéis simplemente contestar y a partir de ahí se unirá más el hilo de vuestras preguntas que podéis contestar o vuestras reflexiones. Y es una forma de participar. Si a alguien, del mismo modo, le gusta de alguna forma y veremos aquí el hilo de preguntas, algunas de las que hemos puesto nosotros y que ya vamos a contestar, pues le podéis dar al me gusta, por ejemplo, si os gusta esta o si os gusta la que os guste, o incluso contestar a la misma pregunta. ¿Vale? Eventualmente intentaremos, durante la conferencia y sobre todo al final, intentaremos de alguna forma contestar al máximo número de preguntas. Algunas no nos dará tiempo a hacerlo durante la presentación, pero bueno, haremos la presentación lo que podamos y lo que no, pues lo haremos hacia el final. Un momentito, que están entrando más gente. Estoy haciendo varias cosas a la vez. Y esto del multitasking, la verdad es que yo lo llevo algo mal. Ahora está bien. Bueno, creo que da acceso a la gente que lo estaba pidiendo. Pues nada, esta es la forma un poco, como he explicado, de hacer preguntas. Si queréis hacer preguntas a uno de nosotros dos, pues estas son nuestras direcciones. Esta de aquí, el socio emocional, sería la dirección de Maese. Esta es la de José Ramón y esta sería la mía. Hay un Álvaro Serra que era un poco más rápido que yo y se puso Álvaro Serra y yo pues me he quedado con Álvaro Serra y el barra baja. No me dio tiempo para hacer todo eso. Y dicho esto, ya doy la palabra a José Ramón, que está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandra. Supongo que se oye, porque como no hemos hecho una prueba de sonido sí, anteriormente, se oye supongo que se oye. Vale, ok. Bueno, pues ya que estamos pensando en digital, pero también estamos pensando en personas, pues yo quería partir de un concepto que en estos momentos pues está utilizándose mucho. Es la derivación del Internet de las cosas, que al fin y al cabo estaba orientado al consumo.
y otorga fundamentalmente rango de superior a los objetos cotidianos, el paso al Internet de las personas. Supongo que el concepto lo tenéis más o menos oído, lo tenéis claro, y es un concepto que se está desarrollando en estos momentos mucho, os lo pongo un poco ahí, porque es un concepto que a mí me preocupa. Es un concepto que está basado en dispositivos, en datos, que son datos comerciales, en identidades personales, en comportamientos personales, cómo nos comportamos cuando salimos a la calle, cómo nos comportamos cuando salimos de fiesta, cómo nos comportamos cuando participamos del ocio, de la cultura, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, la salud, el estado físico, los datos personales de salud a la hora de hacerse un seguro, por ejemplo, las finanzas, el estado de nuestras finanzas, qué compramos, qué vendemos, con quién nos relacionamos, tengo una relación, ya no tengo una relación, el trabajo, donde trabajamos, con quién, en qué empresa, cuántas veces al año, las expectativas de futuro, de estudios, etcétera, etcétera, incluso la ideología política. ¿Ese es el Internet de las personas realmente? Yo le daría a ese Internet de las personas, reivindicaría otro concepto, otra manera de verlo. Pasa, Álvaro, porque esto es a la manera antigua, aquello que se decía pasa, porque no tengo el control de la presentación. Entonces, yo veo Internet como un ecosistema social. Sería el Internet, ahora que se habla mucho de la economía del bien común, sería el Internet del bien común. Es decir, un Internet que tendría que recuperar un poco aquel concepto de Web 2.0 que inventó Tino O'Reilly y que definía un poco la red, la Web 2.0, como un entorno en el que la colaboración y el intercambio y la comunidad, la red social, pero la red social no como redes sociales, sino la red constituida por usuarios que trabajan entre todos, es fundamental. Yo os he puesto ahí tres conceptos, que uno es viejo, que es el de concepto de consumidores. La mayoría somos consumidores de Internet, somos consumidores de los servicios que prestan, pero hay un concepto más o menos nuevo, que sería el concepto de prosumidores. Los prosumidores son aquellos que a la vez que consumen, producen. Y yo creo que en eso la mayoría de los docentes, por ejemplo, ahí estamos. Y después estarían los prosumirtuadores, que es un palabra que igual habría que buscarle otro, que habla de que consumimos, producimos y además compartimos. Entonces, esa tecnología basada en comunidades de usuarios que fomenta la colaboración y el compartir desde un enfoque de construcción social de la red es lo que tenemos que recuperar, porque si no, la empresa que domina un poco el mundo de las transacciones comerciales que se realizan en Internet y que es al fin y al cabo lo importante, se nos está comiendo el terreno a las personas. ¿Seguimos? Y de alguna manera esto me lleva a hacerme una pregunta que me la he hecho sobre todo, me la vengo haciendo desde hace tiempo, pero yo creo que esta crisis en la que estamos viviendo pues nos la cuestiona mucho. Y es que si realmente tiene sentido, si realmente existen los nativos digitales. Mark Prensky inventó este concepto allá por 2011 en un ensayo que se llamaba La muerte del mando y del control. Es un concepto muy afortunado, pero es un concepto que desde mi punto de vista es absolutamente erróneo. Y es absolutamente erróneo porque el hecho de nacer en un entorno concreto, que es el entorno digital, no capacita para ser ciudadano digital, que es un poco a lo que queremos llegar. Por favor, sigue. Entonces, yo también os planteo una pregunta. ¿Qué soy yo digitalmente hablando? ¿Soy nativo? ¿Soy inmigrante? ¿Soy peregrino o soy competente digital? Yo lo había preparado para ponerlo en otro entorno, entonces no sé si lo podemos poner ahí, Álvaro, o prefieres... No, está bien, mejor que utilicen los dos entornos. La idea un poco es que de esta forma pues tengan varias posibilidades. Vale, porque además, como habías hecho la nube de palabras, en Answer Garden estará mejor. Vale, entonces no sé si conocéis esta herramienta, es una herramienta que me gusta mucho. Lo voy a poner en Twitter también. Lo tengo preparado por aquí, entonces, pues bueno, me voy a venir un momentito a mi carpeta donde me he dejado las cosas de esta sesión. Voy a poner la imagen un poco de la pregunta, de la cuestión que yo quiero plantear, que sería si nos consideramos nativos, inmigrantes,
peregrinos. Después definimos un poco los conceptos y voy a añadir pues dónde podéis responder a esas preguntas, ¿vale? Entonces, es una herramienta muy chula, gratuita, no necesita registro ni necesita nada. Por eso he pensado en ella más que nada porque no todo el mundo está en Twitter. Os estoy poniendo esto porque así veis que un poco que mientras él lo hace, eventualmente en cuanto lo lance, lo podremos ver todos también. ¿Vale? Vale, Si vais entonces se trata simplemente automáticamente, ya lo he visto. Mientras yo os cuento alguna cosa, veis que tenéis ahí migrante, peregrino, nativo, competente. Bueno, después tenéis tic-tac-tep, pero esto lo utilizamos luego, ¿vale? Entonces se trata simplemente de que ahí en la parte de arriba pongáis nativo, inmigrante, peregrino, competente. ¿Cómo os consideréis? ¿Qué pensáis que sois digitalmente hablando como personas? ¿De acuerdo? Entonces, luego le echamos un vistazo mientras sigo un poco con el hilo de lo que os estaba contando. ¿Vale? Yo voy a hacerlo también, pincho aquí y pincho y lo pongo, lo que quiero. ¿Vale? Bueno, sigue, por favor. Vale, entonces, bueno, ahí os defino un poquito cuáles son los conceptos de inmigrantes, peregrinos, nativos y competentes. Bueno, estas diapositivas están enlazadas a distintas presentaciones porque como vamos pillados de tiempo y tampoco queremos extendernos mucho, pues ahí tenéis contenidos. Entonces os las he enlazado a distintas páginas que definen un poco pues qué es ser nativo, qué es ser peregrino, qué es ser competente. A ver, los nativos ya lo hemos dicho, son gente que ha nacido en la época digital. Los inmigrantes teóricamente somos las personas adultas, es decir, personas que no hemos nacido en la era digital y que nos hemos ido adaptando a esa era digital como hemos podido, unos con más fortuna, otros con menos fortuna. A mí ninguno de los dos conceptos me gustan. Me gusta más, pero porque es el concepto final, el de competentes. Pero de momento, y hasta alcanzar esa competencia, que no la alcanzaremos nunca, porque el mundo es tan cambiante, el mundo digital es tan cambiante, que estamos permanentemente desactualizados respecto a él y además indefensos respecto a él, yo creo que mientras tanto somos peregrinos digitales. Es decir, peregrinos digitales en un mundo que está evolucionando por encima de nuestra capacidad de adaptación y al que permanentemente tenemos que seguir un poco con la lengua afuera, ¿no? De ahí el concepto de brecha digital. ¿Pero qué es la brecha digital? La brecha digital es parte de otras brechas, es decir, en realidad la brecha digital por sí sola no existe. Existe una brecha socioeconómica cultural y esa es la que deriva, de la que forma parte esa brecha digital de la que hablamos. Es decir, las familias de Parque Venecia, por ejemplo, por poner un barrio de Zaragoza, pues digitalmente a lo mejor son más competentes que las familias de pues, un pueblo, pues Ayoza, en la provincia de Teruel. Pero es que los intereses no son los mismos. Es que el interés de una zona que básicamente es agropecuaria no es el mismo que del de un barrio que, por ejemplo, pues la mayoría de la gente que vive en ese barrio, sus profesiones están más o menos relacionadas con el mundo digital. Entonces, incluso dentro de del mismo estrato sociocultural, existe también brecha digital entre, por ejemplo, medio urbano, medio rural. Desde luego no es lo mismo la brecha digital que existe entre Las Delicias y este barrio que estamos diciendo. Pero ¿por qué no es lo mismo? No es lo mismo porque socioeconómicamente y socioculturalmente la población de ambos barrios es totalmente diferente. ¿Vale? En cuanto a competencias digitales, a mí me gustaría recordar una de las competencias clave que manejamos en educación, pero que en realidad son competencias ciudadanas, y que es la competencia digital, en la que dentro del mundo educativo pues hemos hecho un poco caso omiso de que estaba allí. Es decir, nos hemos centrado en las competencias relacionadas con el currículo puro y duro, el currículo tradicional, las matemáticas, las lenguas, etcétera, etcétera, y nos hemos olvidado de que hay una competencia digital que tendría que estar, y de hecho está en el currículo, desarrollada desde infantil hasta la salida de la escolarización, pero que en los centros no solemos tener mecanismos para desarrollar. Y esta crisis nos ha dado esa certeza de que nos hemos quedado un poco ahí. Hay una competencia digital que en el mundo de la educación también nos interesa mucho. Álvaro me dijo que no todos seréis docentes los que estáis aquí en este máster.
y es la competencia digital personal y familiar. Es decir, en una situación como la que tenemos ahora y como la que se nos espera en septiembre, con el 50% de los niños en clase y el 50% de los niños y niñas en casa, la competencia digital familiar es fundamental, porque es un apoyo a la escuela impresionante. Y eso también es una de las certezas que nos ha regalado esta crisis. Y es que la colaboración entre familias y centros docentes es imprescindible. Y yo creo que nos puede venir bien porque siempre nos veíamos un poco con recelo. Y a partir de este momento o nos vemos como aliados o no llegaremos a ninguna parte mientras este tema no se solucione. Pasa, por favor. Bueno, aquí llegamos a otro concepto, el de las competencias digitales. Entonces hablamos de ciudadanía digital, pero también hablamos de competencia cognitiva, hablamos de competencia tecnológica, hablamos de alfabetizaciones múltiples, porque hay un analfabetismo digital. Hablamos de competencia informática. Y todo no es lo mismo. Cuando estamos hablando de competencias digitales, estamos hablando de muchos más conceptos que lo que sería el puramente tecnológico. Pasa, porfa. Entonces, os vuelvo otra vez a la pregunta anterior y así visitamos un momento esa nube de palabras que teníamos pendiente, y es ¿por qué urge revolucionar el paso de las TIC a las TEP? ¿Por qué urge revolucionar ese paso? Entonces, yo ahí también os pregunto, a ver, ¿qué os consideráis? ¿Consideráis que estáis personalmente o profesionalmente? ¿Consideráis que sois TIC? Es decir, tecnologías de la información y la comunicación. Utilizamos Internet para comunicarnos, para hablar entre nosotros, para hacer amigos, para contactar con... o utilizamos Internet para aprender, o utilizamos Internet para eso que se dice ahora que está tan de moda, que es el empoderamiento. Es decir, utilizamos Internet para empoderarnos como personas y como sociedad. ¿Utilizamos Internet como vía de participación? Sería otra de las preguntas. Entonces, un poco es por ver. Lo podéis ir respondiendo a lo largo de la sesión y después lo vemos. ¿Quieres que lo pongan aquí en el Twitter o en ahí, el... en el que ya tienen abierto del anterior? ¿Nos consideramos que estamos en las TIC? ¿Nos consideramos que estamos en las TAC? ¿O nos consideramos que estamos en las TEP? Yo creo que el llegar a las TEP es nuestra meta porque si no, insisto, si solo nos quedamos en las TIC, serán el mundo empresarial, el mundo del comercio de datos, de información, etcétera, etcétera, el que se va a apoderar de la red. Tenemos que hacer una red que sea una red personal, ¿de acuerdo? Entonces, es un camino. Yo creo que en educación estamos en este momento pasando de las TIC a las TAC todavía. No hemos llegado a las TEP, lamentablemente, pero tendremos que llegar en un momento determinado. Pasa, por favor. Vale, solamente una cosa para que quede claro, podéis contestar en varios sitios. O sea, esta pregunta, por ejemplo, estaba aquí, la veis en Twitter si seguís el hilo, ¿vale? O si simplemente la buscáis. O también podéis ir a la pregunta que había puesto José Ramón aquí, en el Answer Garden. Aquí está la dirección, está de aquí. Si pincháis aquí, lo digo por si alguien no lo ve, y entonces vais a una página como esta y poco a poco se va construyendo esta nube de palabras, ¿vale? O sea, hay varias formas de contestarla y podéis hacer las dos. Vale, Mamen preguntaba, acabo de ver por ahí por el chat, que si podíamos explicar las siglas, ¿vale? A ver, las TIC serían las tecnologías de la información y la comunicación. Esas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, aunque siempre son nuevas, de las que hablamos muchas veces. Las TAC serían las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Es decir, aquellas tecnologías que nos permiten construir conocimiento personal y conocimiento colectivo. Yo siempre a la C de TIC y de TAC le añado muchísimas más Cs. Le añado colaboración, le añado cooperación, le añado creatividad, porque las Cs tienen muchos significados. Y después estarían las TEP, que serían las tecnologías del empoderamiento y la participación. Es decir, las tecnologías que nos ayudan a construirnos como personas y como colectivos, como sociedades, como grupos.
Entonces, esa sería un poco la diferencia de concepto, es decir, lo meramente informativo-comunicativo, que son un poco en las que la mayoría de la sociedad está, las de aprender y comunicar y conocer, y las de empoderar y participar, ¿de acuerdo? Amén, gracias. Vale, pues pasa Álvaro, por favor. Y así llegamos al concepto de ciudadanía digital. Es decir, el concepto de ciudadanía digital es un concepto muy importante. Y es el concepto en el que ya que nos han robado, de alguna manera, entre comillas, lo de Internet de las personas y lo han aplicado fundamentalmente, a ver, ¿cómo consigo vincular Internet, cosas y personas? ¿Cómo lo consigo vincular? A través de una tarjeta de crédito. Y ese es un poco el concepto dominante en el mundo actual del Internet de las personas, aunque no debería ser así. Entonces vamos a adelantar conceptos, vamos a irnos a la ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital tendría muchos puntos de vista, porque la ciudadanía digital es, primero, una ciudadanía inclusiva, es decir, que pretende que todo el mundo pueda estar dentro de la red y además que pretende que esa presencia de las personas en la red sea participativa. ¿Y con qué principios? Bueno, principios éticos, desde luego. Que luego Álvaro hablará de algunas cuestiones éticas de las redes. Principios de derechos y de libertad, fundamentalmente. Es decir, realmente la ciudadanía digital se ampara o se debería amparar en este caso, en nuestro país, en la Constitución. Principios de seguridad, fundamentalmente. Nos tenemos que sentir seguros en las redes. Y sentirnos seguros depende mucho de nosotros, depende mucho de nuestra competencia, pero también depende mucho de los engaños externos. Y principios de justicia. Y esa inclusión de la que hablábamos tiene que ser una inclusión económica a través de la red, tiene que ser una inclusión política a través de la red, tiene que ser una inclusión social y tiene que ser una inclusión cultural. Es decir, que la red no sea un elemento de marginación, sino que sea un elemento de inclusión, de integración. Ese sería un poco el concepto que quería plantear de ciudadanía digital para superar ese Internet de las personas que de alguna manera, como personas, nos deberíamos sentir un poco aludidos porque el entramado socioeconómico nos lo ha tomado prestado, digamos, ¿no? Pasa un momentito. Bueno, y hablamos de inteligencia colectiva, porque la inteligencia colectiva es lo que construye la ciudadanía digital. El poder de la inteligencia colectiva. El poder de la inteligencia colectiva es fundamental. Yo lo he ido viendo estos días. Yo sé que muchos centros educativos, hablo desde el punto de vista educativo porque al fin y al cabo es lo que soy, pero también muchas personas individualmente, pues muchos abuelos, muchas familias, se han tenido que poner las pilas estos días. ¿Y de qué manera se las han puesto? Y se las han puesto gracias a la inteligencia colectiva. Es cierto que los centros a lo mejor no estaban a un nivel de competencia digital al nivel deseado, pero tampoco sabíamos que íbamos a llegar a esta crisis. Seguramente los bancos no lo estaban, el sistema sanitario desde luego no lo estaba. Es decir, los sistemas sociales no estaban preparados para esta crisis. Nosotros tampoco. En nuestro caso, y hablo desde el caso docente, sí que hemos tenido oportunidades para estarlo, pero en el mundo digital, lo que yo vengo constatando desde hace muchos años, que cada uno llega al punto en el que se siente cómodo. Y en el momento en el que tú te sientes cómodo en un entorno, ahí te quedas. Yo puedo hacer esto, lo puedo hacer con las herramientas que tengo, no necesito más. Sin embargo, el mundo cambia, el mundo digital cambia mucho más deprisa. Entonces, gracias a esa inteligencia colectiva, los centros educativos, y no solo los centros educativos, los hospitales, los comercios, todo nuestro entramado social se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias y no ha sido precisamente su capacitación para adaptarse, pero para adaptar su capacitación, digamos, tecnológica, sino que ha sido fundamentalmente esa inteligencia colectiva que parte de las ideas individuales y que a través de la suma de ideas individuales construye todo un mundo inteligente. Pasa, por favor. Mira, si la potencia del trabajo en equipo no hace falta que os lo recuerde, porque supongo que todo el mundo tiene la experiencia de haber trabajado alguna vez en equipo, los que sois docentes desde luego. Sin embargo, a mí me preocupa mucho
dentro del mundo de la docencia que existe ese cerrar la puerta de mi clase, y mi clase es mía, y los demás, pues bueno, que hagan lo que quieran. Incluso en centros donde hay 3 sextos o 3 segundos de la ESO, pues resulta que los tutores, los responsables de los grupos, pues no están trabajando de la misma manera. Si coincide que hay un profe de segundo de la ESO de mates y en los otros 2 segundos de la ESO hay otro profe distinto, no llevan las mismas cosas. Entonces, ese trabajo en equipo es fundamental. Y ese trabajo en equipo ha sido el que ha demostrado que los centros que han sido capaces de organizarse durante estos días, y la primera semana fue muy de organizarse, de ahí las meteduras de pata que tuvimos, como las han metido todos colectivos, basado en la confianza, en la empatía, en la motivación, en la cohesión, en la multiplicación, en la comunicación. Es decir, todas esas cuestiones hemos sido capaces en muy pocos días, en los centros educativos, por ejemplo, me da igual de medio rural que medio urbano, yo los he ido siguiendo, sobre todo dediqué las vacaciones de Semana Santa a viajar por todo Aragón, visitando centros virtualmente para ver lo que estaban haciendo. Y entonces había un trabajo que se hizo en 4 días impresionante, impresionante. Pasa, porfa. Perdón, que estaba... Nada, tranquilo. Bueno, entonces aquí simplemente os he puesto dos cosas que a mí me gustan mucho. Una, pues eso, pues que un poco la presentación que yo siempre utilizo cuando hablo de aprendizaje cooperativo, ¿no? Que los individuos de los grupos que trabajamos juntos de igual a igual, crecemos más, comunicamos más, aprendemos más, creamos más, comprometemos más, proyectamos más y les acompañamos, en este caso a los alumnos, mejor. Y en la otra os he puesto una viñeta que hice hace unos días precisamente sobre esas sinergias que indican que juntos somos más, porque son casos reales. Es decir, cómo nos hemos organizado, cómo hemos saltado esa brecha, porque muchas veces no estábamos preparados para lo digital, para tener esas aulas virtuales tan estupendas que funcionaban genial. Pues bueno, pues resulta que lo que no pueden hacer en ordenador lo hacen en papel. Y después en la puerta del cole hay un buzón y la gente los echa cuando sale a comprar. Y después sabemos quiénes son los que no tienen medios digitales y tienen esa alternativa. Y la tutora o el tutor les llama por teléfono todos los días, y les pregunta cómo están. Y les explico qué tenemos que hacer. Tengo conocidos, alumnos de primaria y de secundaria que me dicen, mi profa no me ha llamado ni una sola vez. No he podido comunicar con mi profe, con mi profa realmente de palabra ni una sola vez. El aula virtual no es un aula. El aula virtual es un entorno, en el que es un armario, es una alacena en la que vamos dejando cosas. Quienes están detrás del aula virtual somos personas, son nuestros alumnos, nuestras alumnas y somos nosotros. Y necesitamos esa comunicación, es básica. Había otro señor que me contaba, en mi pueblo no hay cole. Yo lo que hago es echarlo al correo y el cartero lo lleva. Había otra que me decía, yo lo llevo el día que salgo a hacer la compra al médico. Había una alcaldesa que me decía, yo escaneo lo que me trae el alguacil, porque el alguacil es el que va al buzón del que hay en el cole, porque los maestros no viven en el pueblo, y entonces lo escaneo en el escáner del ayuntamiento y se lo mando a la directora para que lo distribuya, lo que hacían los alumnos. Hay un panadero que a la vez que reparte el pan, reparte tareas escolares. Y va por los pueblos con la furgo y entonces pues sube y baja tareas escolares. El alguacil va una vez a la semana a recoger el buzón del cole. Es decir, que hay una cantidad de sinergias sociales en todo esto que saltan esa barrera tecnológica, que si existe está muy bien, pero que si no existe, ahí tenemos un poco la forma de solucionarlo. Esto realmente pasa más en los pueblos que en los barrios, pero también conozco algún barrio de Zaragoza, algún barrio pequeñito, de los tradicionales, de los típicos, tipo el Picarral, tipo el barrio Jesús, donde hay iniciativas de este tipo. Creo que así. Y un poco como ejemplo de la inteligencia colectiva, pues os presento simplemente este portal que algunos conoceréis y otros no, y que ha sido un poco el resultado de ese viaje que durante toda esta Semana Santa he ido haciendo por todos los colegios de Aragón, que es la Escuela Rural Contigo en Casa, donde he recogido alrededor de 100 experiencias de coles rurales, porque de alguna manera los coles urbanos ya tenían otra visibilidad, de coles rurales
que en esos días cruciales de los primeros días en los que hay que reconocer que agobiábamos a los alumnos con trabajos porque queríamos demostrar que éramos capaces de que esto saliera adelante, han ido desarrollando. Hay colegios de todos los tipos, desde centros de educación especial hasta experiencias preciosas de infantil donde se trabaja lo emocional de una manera impresionante, hasta pues, centros completos, crash, etcétera. Es tu turno, Álvaro, creo. Muchas gracias, sí, José Ramón. Pues justamente en relación a eso, pues yo quería hablar de cómo la tecnología puede acercar a las personas en periodos de crisis y distanciamiento social, ¿no? Y uno de los casos prácticos que os había prometido es este otro, eduplat.org, que es una plataforma que va a permitir la colaboración en el mundo educativo. Es obvio, la inteligencia colectiva, necesitamos de alguna forma ponernos de acuerdo. Si un docente en un país está haciendo algo, otro docente podría utilizarlo también. Pero claro, antes de ver un poco cómo la tecnología de alguna forma acerca a las personas, vamos a ver también cómo la tecnología aleja a las personas. Y esta era una de las preguntas que os habíamos prometido que íbamos a contestar, ¿no? El cómo evitar el contagio a los bulos. Realmente tenemos que saber por qué surgen y cómo evitar el contagio, pero no podemos de alguna forma evitar los bulos. Alguien va a hacerlos y nosotros lo que podemos hacer es evitar cómo nos afecta a nosotros. En las noticias hay tantos bulos que lo que se llaman a veces fake news, ¿no? Que hay estructuras que lo que hacen es que trabajan para dar a conocer y viven de ello, ¿no? Como por ejemplo en Neutral. Esta idea de los bulos y cómo de alguna forma podemos evitar contagiarnos está relacionado con esta otra pregunta. Si sabemos seguir a un líder, porque al fin y al cabo, si nosotros, volviendo atrás, nos contagia un bulo es porque de alguna forma estamos siguiendo a alguien que es un líder. Y tal vez no sea el líder más adecuado, ¿no? Una forma de haceroslo ver, os voy a poner aquí un vídeo que lo colgué en el Facebook y lo colgué en Instagram, lo colgué en varios sitios. Es un vídeo que además podéis contestar, ¿no? De alguna forma podéis participar también. Es muy cortito, tiene voz, pero realmente lo que importa es lo que vais a ver, dura muy poquito y luego lo comentamos. Ahí vemos estos animales que de alguna forma nos van a enseñar mucho. La naturaleza nos enseña muchísimo sobre liderazgo y sobre bulos. Tenemos a la mamá o al papá, no lo sabemos, que salta. Y ahí están los otros, indecisos, que no saben si van a saltar o no. ¿Van a seguir a su líder? Algunos veremos que lo van a hacer. La gente de alguna forma les presiona, no le están empujando, pero lo que está diciendo la gente detrás les da miedo, les da casi más miedo que el saltar. Y ahora pasa algo muy curioso en el vídeo, ahora lo veréis. Ahora pasa algo, no están saltando. Han dejado de saltar los primeros que de alguna forma han seguido al líder y no están saltando. La gente sigue presionándoles. ¿Y ahora qué hacen? Siguen... perdona, se ha cortado aquí. Bueno, estaban siguiendo a otro líder, lo siento, se ha cortado. Estaban siguiendo a otro líder. En lugar de seguir a su papá o a su mamá, que supuestamente era el líder, se iban hacia un lado y a partir de ahí esa persona, esa persona que a veces es una persona, ese animal, salta y los otros le siguen. Y hay más animales que siguen a otro que no era el líder original, que no era su padre o su madre, que al primero. Y esta es un poco la clave. Voy a activar las preguntas porque me gustaría saber si alguien piensa si esto nos pasa a nosotros. Podéis contestar simplemente, perdón un momentito, vamos a confesar, que no sé si ha cambiado el número de la página, slides.app.go.gl y con este numerito. El numerito a lo mejor cambia a veces y lo que quiero que contestéis más que preguntar, las preguntas las podéis hacer directamente o en Twitter o si no tenéis Twitter en Facebook o si no tenéis nada en el mismo chat si queréis. Y lo que quería que contestaseis es si creéis que nos pasa a nosotros como personas. ¿Seguimos a alguien que es un líder reconocido, como puede ser en este caso de los pájaros el padre o la madre? ¿O seguimos a uno de nuestros hermanos que de alguna forma tienen miedo y están
tomando otra ruta y se van. Luego en el vídeo un poco más tarde, en el vídeo algunos de hecho acaban saltando todos, pero la mayoría saltan detrás del hermano o la hermana y no detrás del padre o la madre. ¿Qué pensáis? Podéis contestar con un sí o con un no, ¿vale? Entonces vemos aquí que ya hay gente que sigue, seguimos a líderes naturales, ¿vale? Hay otros que creen que sí, otros que no. ¿Podéis contestar a esa pregunta o simplemente anotar? Hay quien está diciendo seguimos al que sentimos más igual a nosotros, muy bien, ¿vale? No lo he llegado a ver, pero por ahí va de alguna forma la idea. Seguimos generalmente a aquel que es más parecido a nosotros, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, en otras ocasiones. Está la historia, y a mí me gusta mucho viajar, y es muy curioso, viajando, veo que la gente sigue a las personas que son más parecidos a ellas. He vivido en París, por ejemplo, y era muy curioso cómo a lo mejor venía otra persona español también y me preguntaban a mí sin conocerme de nada y seguían lo que yo decía. Y normalmente yo no soy alguien que la gente le siga demasiado. Y sin embargo, a lo mejor habría otra persona, a lo mejor mayor que yo, a lo mejor local de París, ¿y a quién seguían? Pues yo tenía más o menos la edad de esta persona y además era español como esta persona también turista y estaba ahí en París, me seguían a mí. Me seguían a mí y me preguntaban preguntas como a qué restaurante ir o qué hacer, cuando yo a lo mejor acababa de llegar a París y esta otra persona que a lo mejor era muy diferente a ellos, era francés y además sabía muchísimo más de lo que es la zona local, ¿no? Conformidad social. Sabemos no seguir a un líder. A veces seguimos simplemente por que hay mucha gente que lo está haciendo, no necesariamente porque sean parecidos a nosotros. Y aquí os voy a presentar otro pequeño vídeo, muy cortito, de un experimento que hizo Solomon Asch. Os lo voy a comentar. Está subtitulado, pero bueno, lo voy a parar, voy a parar lo que sería la voz y os voy a dejar leer los comentarios, pero sobre todo voy a de alguna forma comentarlo yo y para que veáis un poco qué es lo que están haciendo, ¿no? Pues nada, están haciendo este experimento lo voy a poner aquí un poquito más grande, a ver si me deja. A ver, vale. Entonces, en esa tarjeta hay unas tarjetas con varias líneas y tienen unas personas que están experimentando. La tarea es muy fácil. Tienen que decir cuál de las líneas es más larga o cuál de las líneas es igual. Y lo van a hacer en orden, de la izquierda a la derecha. Este de la camiseta blanca es el único realmente que está haciendo el experimento. Los demás son cómplices. ¿Vale? Y van a decir, bueno, pues el experimento comienza y dicen la 2, la 2, la 2, la 2. En la primera pregunta dicen la verdad y nada, no pasa nada. En la siguiente pregunta dicen la 3, la 3, la 3. Y aquí en esta prueba los cómplices van a decir una que no es. Aquí vemos claramente que no es la 2. La 2 es más corta. Lo vemos en las líneas. ¿Y qué va a hacer la persona? Les mira y acaba contestando la 2, sabiendo que es errónea. Y esto es clave, ¿no? Llegó a encontrar que el 37% de las personas seguía de alguna forma la crítica y el resto, la mayoría, no lo hacía. Seguían a quien ellos sabían que estaba erróneo y los mira. Fíjate, este chico que es el experimento, la persona que realmente está ahí haciendo el experimento, los demás son todos cómplices, les mira de alguna forma y dice, ¿aquí qué pasa? Y llega un momento que dice lo que está mal y lo sabe que está mal. Pero de alguna forma les sigue, ¿no? ¿Vale? Bueno, si queréis ver el experimento, en la presentación que os podemos pasar, lo veréis de alguna forma, ¿no? Y esto se llama conformidad social. Y esto de alguna forma es parte de lo que hace que nosotros sigamos a los bulos. Si hay mucha gente que los está siguiendo, pues yo también los sigo. Y aquí está, de alguna forma, algo clave. A veces seguimos la mayoría y hacemos como hacen los pájaros. Hacemos a alguien que se parece a nosotros. A veces seguimos a la mayoría y a veces seguimos pues lo que queremos oír. Queremos, como está diciendo ahora Laura en los comentarios, no seguir, no quedarnos fuera del grupo. Nos sentimos mal si no somos parte de la sociedad. A veces nos critican, ¿no? A los que de alguna forma somos como la oveja negra. Ese que sale de alguna forma y hace algo diferente. Eso que es diferente podría ser que fuese erróneo, podría ser que se fuese arriesgado,
pero podría ser que fuese exactamente lo que deberíamos de hacer. Y en muchas ocasiones no seguimos. Os fijaréis, por ejemplo, en redes sociales, se están haciendo muchísimos estudios, que hay cantidad de personas que hay un momento que no tienen seguidores, y hay un momento que les sale el boom y les sigue tanta gente que digan lo que digan y hagan lo que hagan, les va a seguir más gente. Aquello crece como una bola de nieve. Y pueden perfectamente decir algo que es falso. No por, de alguna forma, ignorancia, sino porque quieren, y ahí están los bulos, hacer que alguien les siga en alguna dirección que no necesariamente es la más adecuada para nadie. ¿Vale? Y la clave está un poco en volver a lo que estábamos diciendo al principio. Esa idea de la proactividad, esa idea que nos decía Stephen Covey, nosotros no tenemos por qué reaccionar, podemos pensar y podemos algunas veces utilizar el método científico, ¿no? Podemos utilizar un método científico en el cual vemos, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver un poco si queremos seguir o no. Seguir es una decisión y en la toma de decisiones entran en juego pues bastantísimas cosas, las emociones, la fiabilidad, entra también un logaritmo, ¿vale? Que os voy a hablar más tarde, ¿no? En la conferencia. ¿Seguimos a quien queremos seguir? Bueno, pues esto es algo importante, ¿no? Esto es algo importante si seguimos a quien queremos seguir y cómo lo podemos seguir a estas personas y a estas ideas. Voy a ver un poco si hay alguien que ha hecho preguntas por aquí. Bueno, hay gente que se está conectando ahora. A ver un poco aquí, perdonar. Pues nada, notificaciones. Vemos un poco que nos dice Santi. Seguimos a varios líderes a lo largo de la vida, conforme aprendemos, ¿no? En el Facebook, acordar que también podéis de alguna forma comentar si vais a Maese Unizaro directamente a la página web facebook.com Máster en Educación Socioemocional y ahí pues tenéis en los eventos directamente en la página del evento, los que no habéis seguido las instrucciones que os pasé por el email, pues tenéis simplemente el evento de hoy y aquí también podéis de alguna forma contestar. Vamos a ver si hay alguien que ha escrito. Vemos aquí que están aquí de alguna forma comentando. Podéis hacer comentarios. No sé si alguien lo ha hecho, un comentario aquí. Bueno, vamos a ver la conversación, pues no saldrá. Pero bueno, de alguna forma, el que comente aquí, pues intentaremos al final de la conferencia también darles la pista. Vamos a volver a la presentación y vamos a ver un poco qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Estamos siguiendo. Pues a ver. Lo que os comentaba. Ah, sí, perdonad, también tenemos las preguntas que alguien hace, a ver si alguien... Laura nos decía que la oveja negra es a veces divertido y a veces otras ovejas se contagian a la negrura, ¿no? Es muy interesante. ¿Vale? Si seguimos a las personas, como nos dice Santi, al final no somos nadie. Hablamos de marca personal, hablamos de alguna forma de cómo podemos distinguirnos. Si no nos distinguimos, pues somos lo que no queremos ser. Y esto también es importante. En cualquier caso, todo esto, la clave está en lo que nos decían muchos. Somos personas, no somos animales, no reaccionamos, podemos de alguna forma pensar. Tenemos estas opciones, ¿nos paramos a pensar o simplemente seguimos el tráfico de la gente, el tráfico de los mensajes, toda esta información y esta sobredosis y no tenemos tiempo de pararnos? Y a veces también es un poco cómo podemos hacer que veamos el mundo de la forma que otros quieren, ¿no? Porque sabemos que a veces tenemos a los bulos y a algunos les crece la nariz y les vemos que no están haciendo un bulo, pero a otros no lo vemos. Y las redes sociales a veces quieren esto, les da igual. Instagram de alguna forma tiene este logaritmo que lo que quiere es que más gente interactúe y a veces no necesariamente contestar. A mí, por ejemplo, me gusta más Twitter por la idea que de alguna forma creo que premia más al hecho de que alguien conteste, ¿no? Que dejen un comentario. Y creo que eso, antes de dejar un comentario, a veces la mayoría de las personas pues piensan, porque si es al decir me gusta o no me gusta, es tan rápido que a veces, pues bueno, si lo dice alguien por algo que será y sale mucha gente que le ha dicho me gusta, ¡pum! Y es tan rápido que no me da tiempo a pensar eso, ¿no? Hay otras redes sociales como Facebook que de alguna forma hacen magia. En Google, pues bueno, sabemos que tienen un logaritmo que van cambiando continuamente.
que es muy complejo y de hecho quieren que sea complejo porque de alguna forma, gracias a esa complejidad, los que quieren ser seguidos, pues de alguna forma tienen que reinventarse, que es lo que quiere Google también que hagan. A mí me gusta en concreto una red social que nos siguen muchas personas en España, que es LinkedIn, y no es porque le quiera hacer publicidad, es porque creo que es de las pocas que quiere que hagan referencias. Y tiene un sistema de referencias muy interesante que si alguien que hace una referencia, bueno, pues alguien me quiere hacer una referencia a mí o a José Ramón, pues entrará en nuestro LinkedIn, nos buscará, entrará en nuestro LinkedIn, nos hará una referencia y podrá decir algo. Si a mí me gusta lo que has dicho con respecto a mí como persona, como ponente en esta conferencia, pues le diré, bueno, lo acepto. Y automáticamente, obviamente, yo voy a aceptar solamente las referencias que sean positivas. ¿Qué es eso de que en una red social cualquiera entre y empiece a hacer críticas sin conocer qué es lo que hay detrás, sin empatizar con la persona? Porque obviamente de esta conferencia se podría decir muchísimas cosas negativas, pero bueno, también espero que se puedan decir muchas cosas positivas. Queremos un mundo en el que sigamos a toda ese vómito de gente que de forma anónima a veces, y esto lo veremos más adelante, están vomitando cosas negativas o bulos, o queremos seguir a gente que están diciendo cosas positivas y de alguna forma fundamentadas, ¿no? Esto es algo, de nuevo, en esta mano que nos da estos recursos educativos de Duplat. La idea un poco también es que queremos seguir esta idea de LinkedIn de hacer referencias. Yo como docente tengo una actividad, la comparto con otros y lo primero que quiero es que alguien me diga en privado si es algo que puede ser interesante o no, y críticas constructivas en privado, pero en público, y publicar lo que son las referencias positivas. Y los bulos, pues supuestamente que no existan, y ya sabemos un poco de formas, ¿no? Bueno, pues es un caso como muchos otros en los cuales la tecnología nos puede acercar a personas especialmente importante en periodos en los cuales por el virus nos tenemos que distanciar. Hay un distanciamiento social, pero el distanciamiento social, o sea, nosotros tenemos que poner una distancia física, pero emocionalmente deberíamos de hacer más esfuerzo ahora para acercarnos, porque a nivel físico la idea es estar por lo menos a 2 metros. Pero a nivel emocional podríamos estar muy cerca y creemos muchos que la tecnología nos podría servir para hacer todo lo contrario de los bulos. Pues nada, cedo la palabra de nuevo a José Ramón. Bueno, pues vuelvo otra vez con este tema. Bien, a ver, cuando hablamos de competencia digital, hablamos de alumnado competente digital, hablamos de personas en general y su competencia digital, hablamos de profesorado y la competencia digital docente, y hablamos de centros o de organizaciones educativas, que es como el nombre que le han aplicado el marco común europeo, organizaciones educativas digitalmente competentes. Aquí en esta imagen tenéis dos vínculos fundamentalmente. Uno que os llevaría al marco común europeo de organizaciones educativas digitalmente competentes, y el otro que si puedes pinchar en él, por favor, Álvaro. ¿Cuál? En el grande, en las imágenes grandes. Esta. Ahí. No, en esas, sí, en cualquiera. Vale. Bueno, nos lleva a un mapa que os he hecho de centros digitalmente competentes. A ver, os lo he hecho fundamentalmente porque esto es un máster de educación socioemocional. Entonces, he querido resaltar de cada uno de los aspectos que trata la directiva de centros digitalmente competentes, he querido resaltar lo que tiene cada una de las cosas de emocional. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si pinchas en la imagen de liderazgo y gobernanza, que vamos a ir un poco por orden en el sentido de las agujas del reloj, eso es. Pues ahí estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de las facilidades que los líderes ponen para el desarrollo de esas organizaciones digitalmente competentes. Estamos hablando de saltar las barreras que existen en el centro, que muchas veces son barreras personales, barreras docentes, barreras digitales del alumnado, de brechas digitales. Estamos hablando de aprovechar las oportunidades que nos ofrece el propio centro y su dinámica. Estamos hablando de compromiso del profesorado y estamos hablando de iniciativa. Iniciativa por parte del profesorado, por parte de los docentes y por parte del alumnado. Si vuelves otra vez al mapa y pinchas en la otra imagen,
cuando hablamos de enseñanza y de aprendizaje, bueno, pues ahí tenemos muchísimas elementos relacionados con lo que sería lo socioemocional. Todo el tema de competencia, de comportamiento, de riesgos, todos los procesos de cambio que supone la integración de las tecnologías en los centros. El tema de los roles, que es muy importante. Muchas veces el rol cambia totalmente cuando estamos hablando de competencia digital. Cuando la última vez que di clase, que fue en un instituto, en el Zaurín de Ateca, pues había un rol que a mí me gustaba mucho, que era el del alumno experto. El alumno experto que podía y que de hecho ayudaba. ¿Y ayudaba a quién? Ayudaba a profes. Es decir, el alumno se convertía en profe porque controlaba la tecnología. Ese tipo de cambio de roles hay que aprovecharlo. Todo el tema de los estilos de aprendizaje. Todo el tema que relaciona la creatividad con las TIC, que lo tenemos muy olvidado. Yo siempre insisto en una cosa. Los diseñadores gráficos actuales no pintan con acuarela. Los diseñadores gráficos actuales también pintan con acuarela, pero pintan con ordenador. Yo, alguna vez que voy a Madrid, me gusta ir a un bar, me cae cerca de donde me suelo alojar, que tiene todos los carteles de San Fermín, desde que empezaron a hacerse carteles de San Fermín, y es muy curioso ver la evolución de esa cartelería, ¿no? Desde el óleo hasta lo totalmente digital, ¿no? Entonces, la creatividad relacionada con las tecnologías es importante. Todo el tema de la colaboración, que es fundamental en el aprendizaje, y que en estos tiempos de enclaustramiento, colaborar en red se puede, y además se debe. Porque muchas veces estamos diciendo, el alumnado está ahí en su casa aislado, tal. Pero tenemos redes de colaboración entre el alumnado. Si hay una cultura de colaboración en los centros, es mucho más fácil colaborar a través de las TAC. Todo el tema de destrezas sociales y emocionales. Pasa, por favor. Vamos al tema de... Vamos a ir saltando alguna cosa. Vamos a las prácticas de evaluación. Las prácticas de evaluación, que parece lo más antiemocional del mundo, pues también tienen un gran componente emocional, ¿no? Una evaluación formativa, una evaluación diversificada, una evaluación motivadora, que es raro evaluar motivadoramente, ¿no? Pero claro, muchas veces, ¿cómo evaluamos? Recuerdo que una compañera me decía, aquí estoy, un día la llamé y dice, aquí estoy cuidando un examen de mi hijo. Hombre, pues a lo mejor no es la manera de trabajar en estos momentos, ¿no? Vuelve otra vez, por favor. Bueno, todo el tema de currículum vamos a pasar. Bueno, el tema de colaboración pincha un poquito. En el tema de colaboración, un momentín. El mapa lo tenéis. De todas maneras, yo creo que la presentación se va a compartir, Álvaro. Sí. Vale, pues entonces ahí tenéis todo vinculado, porque ha habido muchos vínculos que los he ido saltando, pero lo tenéis todo. A ver, todo el tema de redes colaborativas horizontales, insisto otra vez en los expertos y en los líderes. Es decir, redes colaborativas horizontales, profes y alumnado, son fundamentales. Es que muchas veces el alumnado es un aliado de la expansión de las tecnologías dentro de un centro y es un aliado también a la hora de integrar a los chavales y a las chavalas que no tienen esa competencia digital adquirida o que están metidos un poco dentro de ese mundo de la brecha. Es un alumno, es un aliado a la hora de integrarlos. La presencia online de los centros es fundamental, es importantísima. Ya sabéis que desde el Departamento de Educación hemos desarrollado un curso de Community Manager Educativo, que además lo tenéis en la red, y tenéis todos los materiales ahí en la red, se llama CM Educativo, y yo creo que es importante ver qué presencia social tenemos los centros educativos, cómo podemos mejorarla, cómo podemos establecer un plan de comunicación adecuado a nuestras familias, entroncado además con su realidad sociocultural y económica, y cómo podemos llegar a ellas mejor. Entonces, esas asociaciones inteligentes entre docentes y alumnados son fundamentales. Y algo tan absolutamente vuelve otra vez, por favor. Y algo tan absolutamente alejado de lo que sería socioemocional, como son las infraestructuras, también tienen su espacio. Si pinchas en la imagen, pues veremos algunas cosas que he destacado de esa competencia de centros, sería la amabilidad de los espacios, pero tanto de los espacios físicos como de los espacios virtuales. Las plataformas formativas, las plataformas online,
son absolutamente antipáticas, suelen ser absolutamente antipáticas. Y además es que es un poco lo que he dicho antes, son un armario, son un ropero, es el ropero donde metemos todas las cosas. Pero eso si no va acompañado de la acción docente y del contacto presencial diario, preguntando cómo estás, cómo te encuentras, qué problemas tienes, pero problemas que pueden haber surgido de hoy para mañana, no basta con una llamada a principio de curso. Hubo un centro, ha habido varios, ¿no? Pero uno concretamente que conozco el caso más de cerca, que es el Conde de Aranda de Alagón, un instituto, pues que se dedicó los primeros días a que todos, absolutamente todos los alumnos del centro informaran al centro de en qué condiciones técnicas se encontraban. Técnicas y de trabajo, de posibilidades de trabajo. Eso es fundamental. Después el uso de dispositivos personales, la posibilidad de utilizarlos o de no utilizarlos y la existencia. Y cuando volvamos a los centros, seguiremos utilizando esos dispositivos personales porque son fundamentales, porque vamos a trabajar con alumnos que van a estar la mitad del tiempo en casa y la mitad del tiempo en clase y tienen que llevar su dispositivo personal cuando vayan a las aulas. Si lo tienen, y si no, se lo conseguimos. Todo el tema de inclusión digital forma parte de las infraestructuras, todo el tema de privacidad dentro del centro, de confidencialidad y de seguridad. ¿Vale? Volvemos. Ya poder cerrar si quieres el mapa. Entonces, pasa si quieres de tiempo. Vale. Esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? Cuando soplan vientos de cambio y ahora soplan vientos de cambio, ¿qué construimos? ¿Construimos molinos para aprovechar el viento? ¿O construimos refugios o trincheras o abrigos, como se dice en mi pueblo, para protegernos de esos vientos de cambio, ¿no? Sigue, por favor. Entonces, vale, ahí simplemente os la recuerdo, la competencia digital docente, el marco común es del 17. No sé, los docentes que estamos ahora presentes, ¿quién ha hecho el test de autoevaluación, el portfolio de autoevaluación de la competencia digital docente? ¿Cuántos lo hemos hecho? Es un portfolio que nos va marcando un recorrido y que nos dice, a ver, estás en esta competencia, en la competencia de información y alfabetización informacional, estás aquí. Te falta todo esto. Y tienes todas estas alternativas para mejorarlo. Eso es importante, conocer en qué nivel estamos y a dónde queremos llegar y hasta dónde podemos llegar. Ya yo os he puesto las 5 competencias fundamentalmente y hay, desde luego, que unas cuantas que son absolutamente, que tienen relación absolutamente con lo emocional. Muchas de ellas permanentes, como por ejemplo el tema de la seguridad y la comunicación y la colaboración. Y otras de ellas, pues desde un punto de vista también docente, por ejemplo, el tema de la resolución de problemas, que muchas veces decimos, la resolución de problemas es que no me funciona la wifi. No. La resolución de problemas es muchas más. La resolución de problemas es tomar decisiones basándonos en las herramientas que utilizamos, utilizando esas herramientas para poder tomar decisiones. Eso es resolver problemas. Sigue, por favor. Bueno. A ver, ahí os pongo molinos o refugios. Yo creo que esto nos pilló de sorpresa y nos pilló de sorpresa a todos. Pero ahí os pongo 9 reflexiones que tendríamos que estar haciendo permanentemente sobre lo que estamos haciendo en este momento con los centros. Es decir, la organización es importante y en eso en los centros hemos avanzado mucho. Pero también es importante la reflexión y pensar. Si puedes pinchar en la diapo e ir un momentito a la presentación por verla un momentillo. Por ejemplo, pincha en reflexión. Es decir, nos hemos hecho abajo, en la fresita de reflexión. Ahí, eso es. A ver, nos hemos hecho esas preguntas. ¿Qué tareas les propongo? Los primeros días andaban absolutamente inundados de tareas. Incluso la CEAPA sacó un vídeo diciendo que, por favor, ¿qué tareas les están proponiendo mis compañeros? Porque eso hay que saberlo también. ¿Con cuántas tareas se juntan? ¿Qué medios tienen en casa? ¿Cuánta gente utiliza esos medios? Hay hermanos, teletrabajan la familia. Hay que ver a la familia que no está, al abuelo, al tío, al primo, a un hermano mayor que se ha quedado en el extranjero. ¿Qué alternativas les doy si no disponen de esos medios? ¿Nos relacionamos, nos comunicamos o solo les mando tareas? ¿Es un buen momento para investigar? ¿Es un buen momento para investigar, para hacer otras cosas? Cierra. Y ahí os pongo otras reflexiones: coordina, flexibiliza, empatiza, comunica, proyecta, acompaña, evalúa. En cada una de ellas tenéis alguna cosa. Si quieres abrir una así un poco al azar, lo intento hacer de la manera más gráfica posible para que lo tengáis. Bueno, pues pincha ahí en el telescopio y veremos a ver qué sale.
Bien, proyectar, es decir, proyectos de investigación, de creación, de resolución de problemas. ¿Pueden trabajar en equipo? Claro que pueden seguir trabajando en equipo. A ver, si comunican con nosotros, se comunican entre ellos. Y es importante. Yo a la gente cuando hace una videoconferencia les digo, emplea los 15 primeros minutos en que se saluden, en que se digan cosas, en que hablen entre ellos, porque es que no tienen otra oportunidad, ¿no? Bien, si quieres volvemos. Yo os recomendaría que trabajáramos cuando podamos nuestro PNL, nuestro entorno personal de aprendizaje. Y además que lo trabajáramos a distintos niveles, que lo trabajáramos a nivel de alumnos. ¿Cuál es el entorno personal de aprendizaje de cada alumno? A nivel de docentes, de profesionales, a nivel de personas, a nivel de ciudadanos digitales y a nivel de centros. ¿Cuál es el entorno personal de aprendizaje, el entorno de centro de aprendizaje de mi centro educativo? ¿Qué herramientas son las que utilizamos? Y eso, tenerlo claro, dibujarlo. Os he puesto también, hay una herramienta que me llegó el otro día que me pareció magnífica, que es un manual para el teletrabajo, que hizo un compañero de un centro de profesorado de Almería, y que me parece una cosa absolutamente completísima. Puede haber algunas cosas con las que no estemos de acuerdo, pero me parece muy completo de cara a reflexionar y a leérselo para poder teletrabajar en casa. Pues yo creo que te doy paso a ti. Sí, es un manual estupendo, dice Marta, y tiene toda la razón. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias. Bueno, acordaros que, bueno, antes de poneros esto, acordaros que podéis hacer muchas preguntas en muchas partes, ¿vale? La idea un poco de motivaros a que hagáis preguntas en el Facebook, que lo podéis hacer directamente contestando en el evento a estos comentarios, ¿vale? O en el Twitter. Acordaros que en el Twitter realmente es muy fácil, porque si alguien busca en socioemocional, que es la dirección del máster, pues podéis encontrar directamente los tweets que hemos puesto, y si hacéis simplemente con el hashtag, aquí está, EmocionLine, pues directamente salen todos los tweets, por ejemplo, los que ha puesto Santi ahora. Santi es muy activo, gracias Santi, está por aquí, etcétera. Esto lo que hace un poco es que conectemos entre personas, porque estamos aquí conectando entre personas. Por supuesto, en cualquier momento podéis hacer preguntas también en lo que sería en la videoconferencia, y las estamos leyendo de alguna forma y las hacemos, ¿no? Bueno, pues ahora voy a pasar a hablar un poco de cómo evitar mensajes no agradables. Y alguien dice, uy, pues ya lo has hecho eso, ¿no? Has hablado de los bulos. La parte de los bulos es un poco, acordaros que nosotros lo que podemos evitar es el contagio. Alguien va a hacer bulos, queramos o no. Aquí tenemos las dos partes. Aquí tenemos la parte de los mensajes no agradables por nosotros como emisores y nosotros como receptores. Estamos en los dos lados, ¿no? En una clase del máster, en una de las clases que doy, está relacionada con comunicación no presencial, ¿no? Y hablo un poco de lo que sería la escalera de los mensajes no agradables, que sería la escalera de inferencia de Argyris. No voy a entretenerme mucho en ello, ¿no? Esto es muy útil para lo que sería comunicaciones a dos, y se basa en la idea de que nosotros añadimos una información que el otro nos ha dado, agregamos significados, sacamos conclusiones y vamos haciendo un ciclo que puede ser vicioso o puede ser un ciclo de virtud, ¿no? Nos llevaría un poco de tiempo, de hecho nos llevaría tranquilamente toda la conferencia para hablar de esto. Lo que quiero hablar un poco es de cómo esto también es interesante cuando hay mucha gente, y está relacionado con lo que habíamos hablado anteriormente. El anonimato, la desindividuación. Hay una correlación entre la frecuencia de mensajes negativos y el anonimato. Los mensajes anónimos son probablemente más, ¿qué creéis que son? ¿Más negativos o más agradables? Y podéis contestar, vamos a hacer, si queréis, bueno, contestad directamente en el chat, que no sois muchos y creo que lo podéis ver. A veces cuando son muchas personas y muchas interactúan en un chat como este, pues acaban siendo tanta gente que al final no vemos las contribuciones, ¿no? Pues directamente en el chat, no voy a abrir lo que serían las preguntas para todos. Podéis contestar si queréis que es algo que es más negativos o más positivos, ¿no? Bueno, pues
creo que la mayoría vais a decir que son más negativos. Y esa es una de las claves. Si nosotros lo hacemos desde el anonimato, muy posiblemente acabaremos haciendo un mensaje que sea más negativo. Pero eso pasa a nosotros como emisores de lo que sería el mensaje. Pero también pasa cuando somos receptores. Y aquí está un poco en este gráfico. Este pajarito gris sería el anonimato. Yo no me ven, yo digo algo negativo. Pero a veces pasa cuando es el receptor. Especialmente cuando hay muchos emisores que están dando un mensaje a un receptor que por alguna razón parece que no vemos, que por alguna razón parece que no le ponemos nombre y apellidos, que por alguna razón pensamos que no es una persona real, que es alguien, y hablamos a veces en tercera persona, hablamos, sobre todo los políticos esto lo hacen mucho, ellos, en tercera persona, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Bueno, pues ellos tal vez tengan una idea política que sea diferente a la que nosotros creemos, pero también son personas. Y como personas deberíamos de respetarle, como personas deberíamos de empatizar. Ello no significa que yo me haga ahora de otro partido político o que cambie mis ideas, si no quiero cambiarlas, pero significa que empatizo, le escucho y tal vez cambie yo de opinión o tal vez resulte, y eso conectando con la parte anterior de los bulos, tal vez resulte que yo al escuchar a otra persona que creía que era del lado opuesto, de esos que yo desindividualizada, es decir, que yo no le daba una persona como un individuo, que simplemente era algo, una cosa o algo así, yo le doy a esa persona una posibilidad de ser escuchada. Le doy a esa persona una posibilidad de cuando yo le hable a esa persona, que tal vez la critique, pero mis críticas son constructivas, mis críticas sean amables, mis críticas sean serias también al mismo tiempo. Yo no por ser amable, no por empatizar, yo voy a dejar de hacer una crítica constructiva. No, especialmente si es algo importante, especialmente si es algo que nos afecta a todos, ¿no? Como es el caso de las personas que están en el poder. Y esto es algo que creemos que es un poco importante, ¿no? Una forma de hacerlo sería imaginando a esa persona como alguien conocido. Si somos nosotros los que estamos hablando a un público muy numeroso, como sería el caso mío ahora o el caso de José Ramón, cuando estamos hablando en público, la clave sería decir, vale, yo ahora os estoy mirando a la cámara, estoy mirando también a muchas cosas, pero os estoy mirando como si fueseis a alguien que conozco. De hecho, entre vosotros hay mucha gente que conozco. Una forma que yo tendría de empatizar más con vosotros es, en lugar de pensar en todos vosotros, que a lo mejor no consigo conectar con todos vosotros, conectar con algunos de vosotros que a lo mejor conozco más, tal vez a alguien como Santi, por ejemplo, que colabora con el máster, o alguien como José Ramón, que está ahora mismo aquí, que le vemos, pero no solamente a estas personas que estoy dando nombres y apellidos, sino a todos vosotros como alguien con el cual estoy conectando. Y eso hará que de alguna forma os hable de una forma más amable. Obviamente en este contexto sería raro que yo, un ponente, os hablase de una forma no amable, automáticamente os iríais, ¿no? Pero sí tal vez me da la posibilidad de conectar con vosotros si yo fuese alguien que tuviese un poder. O incluso si soy alguien que no tiene ese poder y por cualquier cosa tengo, por ejemplo, miedo de hablar en público. ¿Quiénes de vosotros tenéis miedo de hablar en público? A ver, por favor, en el chat podéis poner, yo tengo miedo de hablar en público, yo tengo miedo de hablar en público, yo, Álvaro Serra, también tengo miedo de hablar en público, ¿no? Y una forma de hacerlo es utilizando esto de una forma especial. Yo tendré menos de miedo a hablaros a vosotros si os conozco, si os doy nombre y apellidos. Y no puedo conocer a 1000 personas si estuviese haciendo una mega conferencia, pero sí que podría conocer a 2 o 3 de ellas. O podría como mínimo pensar que cuando estoy hablando a la cámara, y especialmente en este contexto que es un poco más difícil, ya no estoy hablando a ti como una persona que no conozco, te estoy hablando como una persona que sí que conozco, porque me estoy imaginando, te estoy dando nombre y apellidos. Y eso hace que yo automáticamente tenga menos de eso que estáis diciendo en el chat, pánico, nervios, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la parte un poco como el emisor, ¿no? Una posibilidad también que tendremos como receptores sería presentándonos, ¿vale? Como decía José Ramón, ¿no? A veces intentamos en nuestras charlas presentar a la gente. Yo al principio de esta conferencia
me disculpo, no he podido hacerlo porque entre que entraba muchísima gente con esta plataforma en concreto, que hay que darle uno por uno y demás, pero sí que es algo clave, ¿no? Tenemos todos, de alguna forma, cuando digo nombres y apellidos, tenemos esas emociones y por eso esta idea de participar, y me encanta que estéis participando, pues que será ese punto, ¿no? Es la clave, ¿no? Si yo me presento automáticamente, es muy posible que alguien me quiera hacer daño. Esa persona lo va a hacer de todas formas. Pero alguien que no sea una persona que sistemáticamente haga daño, es más probable que no me hagan daño. Es más probable que sí, me sigan criticando, pero al menos, pues si quieren hacer una crítica constructiva, seguramente me la enviarán a mí personalmente y os pido por favor que me enviéis a mí personalmente cualquier crítica constructiva, pero seguramente en público pues pondrán el lado de empatía, el lado de amabilidad, el lado de alguna forma que vemos en el máster, ¿no? Que puede hacernos progresar a todos. Y esto es un poco clave, ¿no? ¿Cómo evitamos mensajes no agradables masivos y otras conductas tóxicas? Esto es un poco más difícil, ¿no? Bueno, pues podemos reprogramar ese logaritmo que os hablaba al principio de la conferencia, ¿no? Esa idea de que hay estas redes sociales que de alguna forma tienen un logaritmo y lo que quieren es que activemos, ¿no? Si es en el cara a cara, pues yo actualmente me distancio. Hoy en día, por el coronavirus, ¿no? Nos distanciamos de todo el mundo, pero generalmente necesitamos distanciarnos de las personas tóxicas. A mí me gusta más hablar de las conductas tóxicas. Esto en las redes sociales también es posible y mucha gente no lo hace. Vamos a poner un ejemplo, una red social que a mí me gusta. Vamos a ver el ejemplo de Maese, ¿no? Pues yo ahora estoy llevando las redes sociales de Maese, yo como persona también, ¿no? Voy aquí, por ejemplo, pues ahora aquí en notificaciones, pues alguien ha dado, Mapi, muchas gracias, ha dado una respuesta, ha dicho peregrina porque ha dado una respuesta a José Ramón de antes. A mí me gusta lo que ha dicho ella, ¿qué hago? Le doy al me gusta. Automáticamente esa persona lo va a ver y eso nos conecta. Seguramente Mapi está más contenta ahora, pero eso hace también que yo reciba más mensajes de ella y esto es clave para mí, ya no solamente por ella, es clave para mí. Si yo doy me gusta a mensajes que simplemente estoy me gusta porque voy automáticamente y tengo el piloto automático, doy me gusta a personas que son famosas o a personas que tienen ya muchos seguidores, lo que me estoy haciendo es bombardeando de mensajes que a lo mejor realmente no es lo que yo quiero ver. Si yo doy me gusta a los mensajes que quiero ver, voy a verlos más. Pero también lo puedo hacer al contrario en el caso de los mensajes tóxicos. Aquí seguramente no habrá ninguno. Pero vamos a poner que haya un mensaje que no necesariamente sea tóxico, pero vamos a imaginar un mensaje que yo, por lo que sea, pues no es lo que quiero leer, ¿vale? Si cuando vamos a inicio a veces esto lo vemos más. Yo, por ejemplo, aquí veo, pues, aquí en este caso, vamos a ver, bueno, no voy a hacer que no a estos, tal, pues un mensaje, por ejemplo, vamos a ver, es difícil que estos mensajes, que no quiero decir que no, porque tampoco quiero decir que no a esta gente, que tal, un mensaje que realmente sea negativo, vale, discrepo, tal, uy, me cuesta, es que no quiero decir que no a un mensaje negativo, pero bueno, lo voy a enseñar si no, vale, este por ejemplo, pues realmente no me gusta demasiado, si la gente más indeseable de tu país se apropia de la bandera, es muy difícil que te sientas representado por ella, bueno, no lo voy a hacer porque no lo he reflexionado suficiente, pero voy a deciros cómo hacerlo, ¿no? Yo lo doy aquí y automáticamente digo, lo podría seguir si me gustara, pero también podría silenciarlo automáticamente o simplemente decir, esto no me interesa. No le estoy diciendo que no quiero verte más, no, este mensaje no me interesa. Y esto le hace aprender de alguna forma a este logaritmo, que en Twitter al menos me da a mí posibilidades de hacerlo, y sobre todo, no hace que esta persona deje de hacerlo, no lo sé, pero sobre todo lo que hace es que yo deje de recibir estos mensajes que yo considero tóxicos. Como he dicho, no lo voy a hacer en este caso porque no he reflexionado suficiente si es lo que quiero o no. Pero es la clave, hay que ponerse de una forma y participar, dialogar sobre todo con las redes sociales que nos permitan hacer esto, porque automáticamente yo voy a poder hacer que al menos en mi mundo, en el mundo que me llega a mí, los mensajes sean más agradables. ¿Lo hacemos? Ponerlo ahí en el chat. ¿Hacéis esto? ¿Estáis intentando hacer que en vuestro mundo os lleguen mensajes más agradables? Y acordaros que estamos hablando aquí en el mundo en el cual estamos moviendo mucho ahora por este tema del coronavirus. ¿Estamos haciendo que nos lleguen menos mensajes tóxicos o automáticamente me llega lo que me llega? ¿Vale? Nos dicen por ahí que sí, que intentan seleccionar. Pues es un poco la idea, ¿no? Acordaros que eso involucra lo que estamos hablando, involucra el yo reaccionar de una forma activa,
no reactiva, de una forma proactiva. Y esto es un poco la clave. Bueno, pues estáis recibiendo muchos mensajes aquí y está muy bien, los vemos rápidamente, pero os invito a que los hagáis también en el Twitter, o que los hagáis en el Facebook, o que los hagáis donde sea, porque una forma que tenéis también de promocionar mensajes que os gusta es contestar esta pregunta en el mensaje este, ¿no? Contestarlo aquí. Y directamente decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero ver, ¿no? Esto es lo que yo estoy haciendo. Contestar con uno de nosotros, contestar a partir del mensaje inicial, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace que una comunicación no presencial con muchas personas seamos realmente personas y conectemos. Y no solamente durante este tiempo, sino hacerlo después. Por supuesto, compartir todos estos mensajes que, por desgracia, en los mensajes que estáis compartiendo aquí en el texto, de alguna forma, pues se irán, ¿no? Bueno, pues sigo. La tecnología es emocional, la tecnología. Es emocional la tecnología, lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto durante esta conferencia, ¿no? Y aquí ya estamos terminando un poco, ¿no? Hemos visto ejemplos de buenas prácticas. Volviendo a uno de los comentarios que ha hecho José Ramón, me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho las plataformas son antipáticas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con él. Las plataformas realmente son plataformas. La clave es un poco es quién ha hecho esas plataformas, qué objetivos tienen las personas o las entidades que han hecho estas plataformas y qué personas de alguna forma han contribuido en estas plataformas. Y aquí os quería dar otras claves un poco de buenas prácticas, ¿no? Yo he colaborado con estas dos plataformas. En el caso de Dupla te has hablado por lo que es la parte de lo que sería el conectar con gente, el motivar a la gente a través de mensajes y referencias positivas. También es interesante la idea un poco, la idea de unir, ¿no? La idea de colaborar con mensajes que de alguna forma nos unen y emocionan, ¿no? Hemos hablado del liderazgo, hemos hablado de muchas de estas cosas que son de alguna forma clave, ¿no? En el caso de Libros que Unen es un proyecto que colaboramos como entidad, no solamente yo como persona también, colaboramos como entidad Maese, ¿no? Para, de alguna forma, hacer un aprendizaje emocional a través de estos libros que hemos seleccionado, ¿no? Si buscáis en cualquier buscador Libros que Unen, creo que ya se encuentra rápidamente, librosqueunen.org, ¿no? Entonces, de alguna forma, podemos colaborar, ¿no? Podemos nosotros participar en esto. En el caso de Dupla, por ejemplo, ahora, si entráis en dupla.org, veréis que la página no existe. Esto, obviamente, bueno, en Libros que Unen ya existe, ya hay libros y demás, pero sobre todo al principio nos costaba barbaridades. En el caso de Dupla, la gente va y no existe la página. Y la mayoría de la gente, ¿qué hace? Hace como estos animales que seguían a la mayoría, estos animales que seguían a lo que hacen mis amigos. Igual eso no es lo mejor. Igual esto es una oportunidad que tenemos para seguir a alguien que aunque esté solo, igual es la razón. Igual ahí, en el caso de Dupla, por ejemplo, podemos hacer que esta plataforma no sea antiplática. Si yo soy docente, yo colaboro con el Dupla, que es la razón por la que lo hago, igual hago que además de estas otras personas que tendrán estas otras razones, haya un equipo docente real y realmente esta plataforma se comunique bien conmigo, porque la está educando la plataforma. Igual que he educado a Twitter para que me envíe mensajes que yo quiero, puedo educar especialmente en plataformas en las cuales yo colaboro de una forma más activa, ¿no? Y depende de mí, ¿no? Puedo tomar ese ejemplo, ¿no? Bueno, pues con esto es las 4 prácticas que quería, ¿no? Buenas prácticas que quería. Espero no haberos perdido demasiado en esta teoría, sobre todo cuando os he hablado del liderazgo, cuando os he hablado de conformidad social, cuando os he hablado del sesgo de confirmación, cuando os he hablado de ese logaritmo de las redes sociales, que hay muchos logaritmos, de hecho están cambiando continuamente, cuando os he hablado del efecto de desindividuación. Si tenéis alguna pregunta, acordaros que podéis hacerlo durante la conferencia ahí en el chat, luego intentaremos hacerlo, pero siempre podéis hacerlo en el Twitter o en el Facebook. Y en relación a lo que habían preguntado, bueno, perdón, lo había dicho José Ramón, el PDF de esta presentación la haremos un PDF y la colgaremos en estos 2 eventos, contestando a lo que sería el evento en el Facebook y a esta
ya no me sale, el mensaje principal en Twitter, de forma que los que queráis podéis entrar, descargaros este PDF, esta presentación, y ir pinchando en muchas de estas imágenes y demás. Si pincháis en alguno de los pajaritos, veréis que llegáis a uno de estos mensajes que podéis contestar e interactuar y de alguna forma hacer esto más humano. Y dicho esto, cedo la última palabra a José Ramón y luego turno de palabras. Bueno, pues muy bien, gracias. Bueno, hemos sido muy rápidos porque había que intentar acabar antes de las 7:30 y casi lo conseguimos, casi. ¿Puedes pinchar en el rectángulo negro, por favor? Sí. Bueno, sería simplemente responder a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de tecnología digital. Si pinchas, estamos hablando de tecnología, zona wifi, 5G, no sé qué. Pincha otra vez, por favor. Estamos hablando de dispositivos de cualquier tipo, tablets, ordenadores, portátiles, móviles. Yo creo que no. Cuando hablamos de tecnología digital, esa tendría que ser un poco la conclusión, por lo menos la conclusión que yo quiero que os llevéis de lo que hemos hecho esta tarde. Pincha otra vez, por favor. Cuando estamos hablando de tecnología digital, estamos hablando de personas. Personas que están con esa tecnología, personas que se comunican, personas que interactúan, personas que se conexionan, personas que trabajan juntas con esos dispositivos y con esa tecnología. Eso es lo que yo os quería transmitir esta tarde y bueno, y ahora esperamos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pasando al turno de preguntas, acordaros, mientras pasamos, va a haber varios tipos de preguntas, por supuesto, en cualquier momento que quiera se puede ir. Creo que es muy interesante a veces las preguntas. Acordaros que las preguntas las podéis hacer a uno de nosotros en concreto. Si las hacéis, por ejemplo, en Twitter, lo más fácil es que pongáis si es, perdón, están aquí, si es, bueno, a José Ramón, que no están aquí los dos. Bueno, si las hacéis a Socio Emocional, eventualmente las veremos. Las podéis poner también en el chat, por supuesto. La idea un poco hacerlas en el Twitter es que muchas preguntas no las vamos a poder contestar. Las que pongáis en Twitter o incluso en Facebook, eventualmente igual habrá interacciones y no necesariamente las contestaremos nosotros, las contestaréis vosotros también, porque acordaros de la inteligencia colectiva, todos podemos contestar. Y va a haber un tipo de preguntas que están relacionadas con lo que sea la conferencia, pero también podría haber un tipo de preguntas relacionadas con Maese y vamos a mezclarlas un poco de todos, ¿no? Relacionadas con lo que es el máster en educación socioemocional que ha presentado al principio Alejandra. Si alguien tiene alguna pregunta, seguramente esa irá más dirigida a mí. De hecho, hay varios ponentes. Ahora mismo Martín Pinós acaba de dejar un mensaje. Gracias por esta sesión. A José Ramón y Álvaro, grandes expertos. Muchas gracias. Martín Pinós también está colaborando y si no se va todavía, a lo mejor también podrá colaborar en contestaros. Entonces, dicho esto, pasamos a la rueda de preguntas. Voy a ver si hay alguna por aquí en Twitter. Podéis hacerlas donde queráis. Voy a intentar cogerlas y si no, eventualmente abrimos los micrófonos. Como hacia el final, normalmente pues la gente ya pues tiene los niños, tiene las muchas cosas. Ha habido muchas personas, de hecho, que han dicho que lo sentían mucho porque se habían apuntado a la conferencia hace muchísimo tiempo, pero al final no han podido porque, claro, tenían trabajo porque ya con esto de las fases de la desescalada muchas personas pues necesitan también ir por ahí. Vamos a ver si aquí aquí hay un comentario o algo. Es muy importante seleccionar en qué información o mensajes invertimos nuestro tiempo y energía. Muy interesante, gracias. Vale, bueno, activa, bueno, esto era una respuesta y demás. Bueno, vamos a ver por aquí. Bueno, vamos a ver más por aquí, alguna en el Facebook. Os estoy dando tiempo para pensar. Mientras hago todo esto, os estoy dando tiempo para pensar en las preguntas y hacerlas por donde queráis. Que a veces preguntar es muy interesante. A ver, vamos a ver. Comentarios, perdonar. Aquí. Nadie ha hecho preguntas por aquí. Aquí en el chat tampoco están haciendo preguntas. Parece que no tenéis muchas preguntas. Igual es que las hemos contestado a todas las preguntas. Igual es que estáis reflexionando a ver un poco, a ver qué preguntas. Bueno, como no hay muchos que estáis haciendo preguntas ciertamente, quien quiera, si quiere, puede poner la cámara, poner también poner la cámara y el micrófono y hablar directamente. O sea, al principio es difícil, pero conforme no hay muchísima participación, automáticamente se puede. Lucía nos dice, si en las redes sociales bloqueamos a la gente que dice cosas que no nos gustan, nos podemos crear una brújula social.
¿no? Creo que la respuesta Lucía ya la tiene, ¿no? O sea, contéstala, Lucía, contesta, sal, anímate, sal, Hola. coge el micrófono. Me da La la cámara impresión que era una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. ¿Eres Pues Lucía? sí, Sí. que bueno, muchas veces yo creo que me pasa a mí que piensas que todo el mundo piensa como tú, pero en realidad es porque te has rodeado de tus amigos, en el Facebook al final bloqueas lo que no te gusta y lees los periódicos que te interesan y al final acabas pensando que el mundo es como tú crees, pero porque te lo has creado tú. Claro, exactamente. Es el sesgo de confirmación metido un poco con lo que sería la profecía autocumplida, ¿no? No sé, ¿querías decir también algo tú, José Ramón, en respecto? Sí, a ver, yo cuando has planteado la pregunta, yo creo que es una cuestión de salud mental. Es decir, yo si oigo la emisora de radio que me gusta cuando me levanto por la mañana, salgo de casa más contento que si oigo la emisora que no me gusta. Lo que sí que es cierto que intento estar informado de todo, porque tenemos muchos canales de comunicación, pero mis redes sociales personales, pues intento que sean las redes sociales que a mí me gusta leer, porque es que si no nos volveríamos locos. Aparte que, pues, bueno, pues que se hace mala leche, como vulgarmente se dice, ¿no? Entonces sí que conviene saber lo que piensan los demás, sí que conviene saber lo que piensan los que no piensan como nosotros, pero yo creo que hasta ahí, ¿no? Alimentarnos de eso a mí no me produce bienestar. Yo creo que el sentirse en bonheur, que dicen los franceses en las redes sociales, yo creo que es muy importante. Muy interesante, muy interesante. Digamos que en el sesgo de confirmación, la idea es que nosotros de alguna forma lo que queremos es mensajes que de alguna forma confirmen lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces aquí hay dos partes, porque eso es importante, es algo que tenemos todos y además es de forma inconsciente. Una parte podría ser estos bulos que nos llegan y que claramente es algo que es falso, desagradable, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, tenemos que pasar los filtros que nos decía Sócrates, ¿no? Los filtros de si algo no es verdad, si no es amable, si no era, ¿cuál era el tercer filtro que ahora no me sale? Que alguien lo diga, por favor, el productivo, ¿no? ¿Para qué? Entonces, si no lo quiero, paso los filtros y yo estoy haciendo estos filtros. Pero el problema es que la mayoría de la gente, cuando pasa estos filtros del me gusta y no me gusta, lo hace inconscientemente, es decir, está reaccionando a algo que no le gusta y a lo mejor es que no le gusta porque realmente es desagradable y realmente no le conviene, pero a lo mejor acordaros que a lo mejor es que no le gusta porque va en contra de lo que él o ella ya piensa y esto es peligroso. Y esto hay que intentar hacer un esfuerzo y escuchar a las personas que están diciendo algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Si alguien me dice a mí algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero me lo dice correctamente, yo debería de escucharle, debería de ser amable. No debería de escuchar a la gente que chilla mucho, que tiene muchos seguidores. Debería de escuchar a la gente que es amable conmigo y, idealmente, más que seguir a los que ya dicen lo que yo ya sé, lo que yo ya pienso, a lo mejor escuchar a los que dicen algo diferente. Escucharlo activamente, escucharlo con empatía y no por ello voy a cambiar de opinión, pero sí de alguna forma caeré en la trampa de radicalizarme y de pensar más de lo que realmente ya pensaba antes, ¿no? Y aprender, porque el aprendizaje se trata de eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más por ahí? Va a haber comentarios. A ver. Gracias. Sí, gracias, Lucía. Clau dice, ¿el máster en educación socioemocional puede estar relacionado con el coaching educativo? Vale, esta es una pregunta que contesto yo porque está relacionada con el máster. Sí y no, las dos. El máster en educación socioemocional tiene un módulo relacionado con el coaching de comunicación y liderazgo. Es muy importante. El coaching educativo sería un ambiente en el cual nosotros trabajamos, pero también trabajamos en otros ambientes, en salud, en empresa, en decirlo vosotros. En todos los ambientes esto sirve. Ahora, por ejemplo, esto que os acabo de decir, estaba pues pensando más en política porque pasa mucho esto, pero pasa en todos los ambientes. Los bulos pasan al interior de una empresa, los bulos pasan ciertamente alrededor de una escuela, los mensajes desagradables pasan alrededor de cualquier entorno, ¿no? Y esto es importante, ¿vale? Genaro nos contaba lo de la brújula, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta más. Acordaos que ya podéis poner micrófonos y activar vuestros webcam, todo lo que queráis, ¿eh?
y al final ya será posible hasta bailar. Cuando ya nos quedemos ya pocos, ya será posible bailar. Si alguien tiene preguntas que a lo mejor quiere hacer en petit comité, por supuesto, pues quedaros hasta el final. Yo me quedaré el último de todos, espero quedarme. Hasta que no se haya ido todo el mundo, intentaré no irme. Pero cuando ya diga 3 o 4 veces hay alguien por ahí y nadie me conteste, pues yo también saldré yo. No sé si hay algo más por ahí. Bueno, acordaros que tenéis las redes sociales para contestar. Si hay que compatibilizar educación, bueno, no se vayan todavía, voy un poco para atrás, hay una pregunta por aquí, espera que me salen mensajes por aquí de otras partes. Si hay que compatibilizar educación desde casa y presencial, ¿qué consejos nos daréis? Le voy a pasar la palabra a José Ramón. A ver, yo estoy dando vueltas estos días mucho a ese tema. Creo que además debería ser un tema de discusión en todos los claustros de los centros y además con las AMPAs. Porque primero, ¿qué modelo se va a seguir? ¿Se va a seguir el modelo de un día a la semana, días alternos? Es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible porque las familias se van a hacer un lío. Es decir, las semanas tienen 5 días. No son días pares, con lo cual sí, claro, sería fácil si me toca martes y jueves, pero si me toca una semana lunes, miércoles y viernes y otra semana martes y jueves va a ser muy complicado. Yo soy más partidario del 50% semanal, que es más fácil de controlar en cuanto a estructura, ¿vale? En cuanto a método de trabajo, a mí me gusta mucho para estos días y habría que darle una vuelta, creo yo, a Flip Classroom, porque nos va a permitir trabajar a la vez con alumnado en casa y con alumnado en clase. Habrá que tener en cuenta también que puede haber un porcentaje de familias que decidan no llevar a sus niños al cole y que entonces pasen a formar parte de ese 50% que se queda en casa. Habrá que pensar en ellos. Todo el conocimiento de brecha digital lo tenemos ya. Los tutores, la mayoría de los tutores lo tienen, pero habrá que ver las estrategias que seguimos para salvar esa brecha. Y después, en cuanto a herramientas, desde luego, habrá que utilizar como herramientas, insisto, no como sustitutos, aulas virtuales, las que estemos utilizando. Habrá que utilizar grabaciones de las sesiones, pero no podemos tener a un niño 5 horas mirando las 5 horas de clase que hemos estado dando. Habrá que hacer pizarras compartidas, yo creo que es muy importante. Yo os recomendaría en este momento una herramienta que a mí me encanta, que es software libre y que es OpenBoard, que es la heredera del antiguo Pensancore, porque ahí les podemos enviar a nuestros alumnos todas las cosas significativas que se han quedado reflejadas en la pizarra. Y además incluso podemos grabar las sesiones que estamos dando en la propia pizarra. Si utilizamos la PDI con los niños que están en clase, podremos utilizar ese mismo archivo para enviarlo a los niños que están en casa y que no se pierdan. Pero hay que darle muchas vueltas, va a ser muy complicado en cuanto a tiempo de dedicación, en cuanto a forma de estructurarlo, en cuanto a cómo nos organizamos. El maestro o la maestra no puede estar a la vez con los niños de casa, con los niños de clase. Después habrá sitios también que habrá que pensar en que sí que pueden ir al 100%, porque en Aragón tenemos muchísima escuela rural, por ejemplo. Escuela rural con colegios antiguos muy grandes, donde los niños pueden estar perfectamente con ese distanciamiento personal. A mí lo del distanciamiento social no me gusta nada. Es personal porque no nos queda más remedio, pero yo creo que el distanciamiento social no, es otra historia. Entonces habrá que darle muchas vueltas. Yo creo que en todos los claustros de aquí a el mes de junio, una de las cosas que tenemos que hacer es pensar en todo eso. Y sobre todo, valorar y mejorar nuestros mecanismos de comunicación. Esos mecanismos de comunicación que dice Pilar, creo que es Pilar, aunque pone que es Josefa Mari Borbón, yo creo que es Pilar, dice Pilar que en infantil será todavía más complicado. Sí, en infantil será muy complicado. Yo me estremecía de ver las imágenes que llegaban de los centros franceses con los niños recluidos en un recuadro en el patio de recreo, con unas marcas en el suelo para ver hasta dónde podían llegar. Yo decía, es que para esto casi es mejor quedarse en casa. Es que yo creo que estamos haciendo mucho más trabajo desde las casas que en ese entorno tan hostil donde se tienen que mover niños y niñas de infantil y adolescentes. A lo mejor los niños de primaria son más dúctiles de alguna manera, pero el distanciamiento personal en un instituto, en los pasillos de un instituto, ¿os lo imagináis?
cuando toque el timbre. Puede ser tremendo, ¿no? Entonces, creo que hay que darle muchas vueltas. Yo le estoy dando muchas vueltas, no lo tengo claro, sí que tengo esas certezas, ¿no? Que no puede ser un día a la semana, un días alternos, y que hay que darle una vuelta a Flip Classroom para adaptarlo al 50% que está en casa y al 50% que está en clase. Y desde luego esas herramientas que utilizamos. Herramientas que además tenemos que unificarlas ya, porque en la mayoría de los casos se han unificado, pero no podemos volver locas a las familias con el tema de las herramientas, que un profe utiliza una plataforma, otro profe utiliza otra. A mí me pasa, yo estoy hipercomunicado. Tengo en este momento 4 dispositivos encima de la mesa. Y me pierdo mensajes. Esta mañana yo tenía una reunión a las 9:30 y la habían cambiado a las 12:30. Me lo he perdido porque cada uno utiliza la plataforma a la que está habituado, y entonces es que no puedo ser. Yo no puedo estar pendiente de 5 o de 10 plataformas a la vez, del WhatsApp, del Slack, de no sé qué, de no sé cuántas, de la Classroom, de tal, de cual. Es prácticamente imposible unificar todo lo que podamos. Y esperar acontecimientos, porque también ya sabéis que, bueno, pues que esto es una sorpresa cada día, ¿no? Y que a lo mejor pensamos una cosa y mañana nos sorprenden con otra. Entonces, tampoco nos podemos adelantar a lo que decida la superioridad, ¿no? De cómo lo va a hacer. Lo que yo creo que sí que es cierto, y que la superioridad, en este caso, en el caso de Aragón, es nuestro Departamento de Educación, estaría muy agradecido si le mandáramos sugerencias, y de esas reuniones que podemos tener en los claustros durante los primeros días, los últimos días de este curso, sacáramos unas conclusiones y les dijéramos, mira, pensamos esto y creemos que la forma mejor de hacerlo es de esta manera. Bueno, imagino que Pilar se habrá dado por contestada esa pregunta, ¿eh? Yo voy a añadir algo más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Ramón. Muchas gracias. Y añadiría además... Pilar. Y además añadiría, bueno, yo diría 3 cosas, ¿no? La parte de interactuar, y creo que hay muchas formas de interactuar. Os hemos presentado varias herramientas de interactuar, pero creo que es clave. No por estar lejos deberíamos de interactuar menos. Si nosotros no interactuamos con nuestros alumnos, en el caso del mundo educativo, pero esto se puede aplicar a otros casos de comunicación, pues sería lo mismo que hacer un vídeo. O sea, una conferencia, esto es una conferencia y podéis interactuar con nosotros, y si no lo habéis hecho, ha sido vuestra responsabilidad, pero teníais esa posibilidad de interactuar con nosotros. Si no es veros un vídeo, habrá quien se vea este vídeo en conferencia, pero ya no es lo mismo. Yo creo que muy poca gente se podrá ver todo este vídeo, que serán casi 2 horas, sin interactuar. Bueno, a lo mejor podrán verlo, interactuar en Twitter, pero ya no tienen la respuesta automáticamente a lo mejor, pero bueno, al menos ya lo pueden hacer, pero hay que interactuar y creo que eso es clave. Y la otra parte que creo que es clave, especialmente en el mundo educativo, es colaborar. Creo que gracias al hecho de que estamos haciendo muchísima formación ahora no presencial, se ve más la idea un poco que ya no puedo hacer algo en un papel, aunque nos gusten los papeles y tal, yo lo tengo que pasar, aunque sea una imagen, una foto, lo tengo que pasar a mis alumnos a distancia. Si eso que hago yo como docente de alguna forma lo comparto con otros docentes, estos docentes van a poder ayudarme, van a poder feedback constructivo, van a poder adaptarlo. Yo hago una clase de matemáticas para tercero de la ESO y hay otro que va a hacer para segundo de la ESO porque la va a bajar de nivel de alguna forma y me la va a pasar y ya no lo tengo que hacer yo. A lo mejor tengo ese grupo y ya me lo evita y veo otras perspectivas y trabajo menos y soy más efectivo. Y además me permite conectar con esa otra persona. Y con respecto a lo que ha dicho José Ramón de unificar, es verdad. Recursos educativos hay tantísimos y plataformas hay tantísimas, y el problema que tenemos es que al final se nos escapa un poco, y si yo para buscar un recurso estoy 3 horas y el mismo recurso yo lo consigo hacer yo solo, pues para eso casi lo hago yo, que es lo que hacen muchos docentes, ¿no? Y es una lástima, porque de alguna forma no necesito conectar con otras personas y nosotros somos seres sociales. Lo necesitamos no solamente yo no necesito solamente tener un recurso que haya hecho otra persona para no hacerlo yo. Yo necesito conectar con nuestro docente para yo mejorar como docente y para valorar lo que ha hecho otro docente, para que nos motivemos los unos a los otros. Y esta es un poco la clave, y perdonar que haga otra vez publicidad, como es algo sin ánimo de lucro, creo que se puede, a duplat.org, porque realmente es la clave, y os invito a todos a entrar y colaborar si queréis, o no hacerlo si no queréis. Si lo que queréis de momento es ver recursos, no entréis porque aún no hay nada. Pero ahí es un poco la clave de un poco cómo
cómo hacerlo más eficaz, pero al mismo tiempo más humano, más social, que es lo que se trata en este máster, ¿no? En hacer esta comunicación que sea lo que necesitamos. En el caso, yo vivo yo creo que soy una persona bastante social, pero bueno, vivo en una finca que realmente somos muy pocos los vecinos los que conocemos a más de 3 vecinos. En parte es porque no necesitamos conectar con ellos. Yo tengo de todo en mi casa. Yo tengo de todo en mi casa. Es una desgracia que tengo, que lo que quiero, lo tengo. Si yo necesitase, por ejemplo, una batidora y no me la pudiese permitir, necesitaría hablar con el vecino del segundo piso que sé que tiene batidora y eso lo necesito. Pero claro, si yo voy ahora al vecino del segundo piso a pedir una batidora, me va a decir, oye, pero tío, ¿que no tienes una batidora? Pues aquí es lo mismo. Si gracias a la excusa de necesitar otro recurso yo conecto con alguien, no solamente conecto por ese recurso, conecto como persona, conecto como sociedad y eso es lo que nos une y eso es lo que nos puede salvar de alguna forma a toda la sociedad de cualquier tipo de virus. Sí, además, Pilar ha dicho también un par de cosas interesantes y es que unificar y exigir unos mínimos de coordinación en los colegios es fundamental, pero no es que sea fundamental, es que es obligatorio. Es decir, en estos momentos ya no se puede permitir la expresión francotirador educativo. No, primero, porque el francotirador que sabe mucho, una de sus misiones es enriquecer a los demás. Y después, esos mínimos de organización que comentabas, está demostrado que los centros que más airosos han salido en esta crisis han sido aquellos centros que han sido capaces de organizarse antes, que han servido un poco como modelo a organizaciones posteriores. Eso por una parte. Por otra parte, comenta Pilar también que estamos teniendo grandes oportunidades de aprender unos de otros, sobre todo los docentes, y es cierto, pero el otro día también comentaba con otro colaborador del máster, con Gigi, con Juan Antonio Rodríguez Bueno, que me decía, de esta aprenderemos mucho, y yo le decía, igual se nos olvida la semana siguiente. En eso también somos también muy especialistas. Oía el otro día a un cooperante que se fue a África y cuando volvió de África venía convencidísimo de que había que cambiar la mentalidad, de no sé qué, y 2 o 3 meses después ya se le habían olvidado todas estas cosas. Y después, respecto a lo que tú decías, Álvaro, tienes toda la razón. Mira, yo doy un webinar sobre herramientas que me parecen útiles y que a la gente le pueden venir bien, herramientas muy sencillicas, pero y lo doy diariamente. Y lo doy a través del canal de YouTube porque es la forma que tenemos de llegar a la gente, ¿no? Por lo que vemos aquí, ¿no? Pues porque la comunicación entre muchos es muy complicada y tal. Y yo me siento, cuando acabo, me siento angustiado. Yo mismo, que soy el gusto parlante, me siento angustiado. Eso de no poder interactuar con los demás, de estar hablándole a una webcam. Aquí por lo menos estoy viendo algunas imágenes. Te veo a ti, veo a Santi, leo gente que va saliendo por ahí. Pero eso de hablarle a una webcam, es que entonces la figura del webinar hecho así de esa manera no me gusta absolutamente nada, ¿no? En cuanto puedo me paso a la videoconferencia porque es que es mucho más, es que nos vemos las caras, ¿no? Y lo que decía Pilar de que el infantil es muy difícil, sí que es muy difícil, pero sobre todo en infantil el tema de la videoconferencia es fundamental, es decir, que se vean, que se saluden, que se digan lo que se tengan que decir todos los días por la mañana un ratico, ¿no? Yo sé que los de infantil además están trabajando muy bien, porque cuando entran a la videoconferencia tienen que ir vestidos, peinados, arreglados, no sé qué, con lo cual estamos manteniendo esos hábitos que son fundamentales, ¿no? Y que el otro día me decía una maestra, que le decía a un niño, era de primero de primaria, que me estás enseñando solo las manos, yo te quiero ver entero. Pues porque se temía pues que se acababa de levantar de la cama y no se había lavado ni la cara, ¿no? En eso las maestras, digo maestras porque son en su mayoría, los peques son maestras, ¿no? Saben mucho, ¿no? Y saben, enseguida les pillan esos truquillos que tienen. Entonces, la vista presencial, el vis a vis es fundamental, es importante. Sí. De hecho, está relacionado con esta pregunta que nos hace Mapi. Mapi, no sé si estás por ahí, en Twitter. ¿Cómo podemos llegar realmente a nuestro alumnado a través de los medios tecnológicos? Porque la emoción, la mirada no se transmiten igual.
Creo que es clave. Yo creo que hemos dado muchas pistas en esta conferencia porque realmente iba de eso, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Al final es importante. Gracias, Mapi. Al final, de alguna forma, es claro que presencialmente es mucho más fácil. Presencialmente es mucho más fácil porque vemos, olemos, a través de una videoconferencia, incluso interactiva, no puede ser lo mismo. Nosotros, seguramente, José Ramón y yo hubiésemos hecho un trabajo mucho más fácil si hubiésemos estado en la Facultad de Educación y todos allí y nos vemos, sentimos, os hacemos mover un poquito más y demás, ¿no? Pero a veces, si os escucháis, a veces sin siquiera vernos, si nosotros lo pensamos, que las otras personas estuviesen dentro de nosotros, lo haríamos. En las técnicas por ejemplo, de telemarketing, les dicen a las personas que están haciendo telemarketing que sonrían y nadie les ve la sonrisa. Pero eso se queda transmitido a través de la voz y eso es clave. Entonces, me sale en inglés, underestimate, no bajoestimemos lo que pueden las... ¿No? Pero es que no me sale. Que alguien no subestiméis eso, que gracias, Santi, que no me salía. No subestiméis las posibilidades que tiene. Si yo hablo con una persona por teléfono y sonrío, lo está notando esa persona. Si yo miro a la cámara o no, hay microexpresiones que son lo que trabajamos mucho en el máster en educación socioemocional, ¿no? Microexpresiones que hacen que, aunque yo no lo crea, alguien lo ha visto, lo ha notado y esa persona ni siquiera lo sabe. Inconscientemente eso conecta y esa es la clave. Entonces, por supuesto, cuando podáis hacer algo presencial, hacerlo. Eso yo creo que es importante. Pero no lo subestimemos. Si utilizamos estos canales y pensamos que estamos conectando con la otra persona y abrimos esos canales, de alguna parte saldrán. De alguna parte nos harán preguntas o harán algo. Además, antes he visto que estaba por ahí Carlos Güey. Sí, estaba, entonces, vamos, yo estoy seguro de que se ha hecho alguna videoconferencia estos días, además de pintar en casa. Yo estoy seguro de que la gente habrá acabado abrazándose, aunque sea por videoconferencia. Entonces, Martín Pinós también estaba y también acaban abrazándose pues eso, mucho. Si Carlos y Martín lo han conseguido, se puede conseguir perfectamente. Claro, sí. Y sobre todo hay una cosa, y es que tampoco tenemos que fiar todo a la tecnología única, porque decía Pilar hace un momento que claro, que el problema en infantil está que dependemos de las familias, en infantil y en los primeros cursos de primaria. A ver, pero hay que utilizar todas las tecnologías posibles. Si un niño no puede estar en la videoconferencia, pues es que yo he hecho estos días videoconferencias y aparte videochat con el WhatsApp y estaban haciéndose las dos cosas a la vez, porque hay que conectar al mayor número de gente posible y quien no pueda entrar de una manera puede entrar de otra. Y si no puedes entrar de ninguna, lo grabo y te lo mando después. Y si no puedes entrar tampoco así, pues desde luego te llamo por teléfono antes o cuando acabemos y te pregunto y te digo lo que se han dicho y te digo que fulanico y menganico me han dado recuerdos para ti y que les gustaría hablar contigo y no sé qué. Decir, esas cosas yo creo que son las que tenemos que priorizar en este momento. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta más. Creo que ya nos tenemos que ir todos. A mí realmente a las 8 me toca coger a los críos. Pues nada, es un placer. De hecho, pues bueno, si alguien tiene preguntas, acordaros que si están relacionadas en el máster nos podéis hacer la pregunta. Están ahí las redes sociales siempre abiertas. Por favor, no solamente preguntar, inspirar a otros, contestar, interactuar, hacer esto algo, digamos, humano, social, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, José Ramón, de nuevo por participar. Ha sido un gran placer colaborar contigo en esta videoconferencia. Seguramente habrá más colaboraciones. Para mí también. Y nada, un saludo a todos.